Listo, equipo. Perfecto. Listo, Bien. doctor, qué pena con usted esto y qué pena No, con Lu, no, todo. no, no, pues no es tu culpa. No es tu culpa. Estas cosas pasan algunas veces. Lo he visto pasar en algunas reuniones. Entonces, no pasa nada. Sí, Aterra de doctor. verdad la inmadurez de la gente. Igual, bueno, y eran de Perú, o sea, a todas luces, ¿no? Sí, señor, qué pena con usted. No, no te preocupes. No te preocupes. Bueno. Entonces, voy a compartirles la pantalla. ¿Listo? ¿Por YouTube ya se está viendo, Lu? Eh, ya lo estoy tratando de compartir en YouTube también. Dale, dale, porque me están preguntando ahí por los grupos. Listo. Estoy ya casi. Listo, ya se está comenzando a compartir. Perfecto. Listo, doctor. Listo, doctor Barón. Ya podemos dar nuevamente inicio. Lu, no me deja activarme el micrófono. Tienes que activarlo. Perfecto. Bueno, entonces todos me escuchan sin problema Perfecto, doctor. y ves mi pantalla sin problema. Sí, señor. Perfecto. Bueno, todos tranquilos, no pasa nada. Estas cosas suelen pasar, es parte de la virtualidad. Entonces, simplemente continuemos con nuestra revisión, esténse todos tranquilos. Y una vez más les agradezco por poder contar, digamos, con la presencia de todos ustedes. Bueno, entonces, estábamos hablando acerca de la presión intracraneana. Afortunadamente no habíamos logrado ni siquiera empezar, entonces no hay ningún problema. Podemos ponernos al día. Entonces, la presión intracraneana, como les comentaba, pues es, digamos, es un evento en realidad incomprendido, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante, el problema del paciente con hipertensión endocraneana no es propiamente el aumento de presión, ¿cierto? Sino son todos los efectos metabólicos que se desencadenan detrás de ese aumento de presión, ¿cierto? Pero pues arranquemos desde lo más básico y después vamos dándole contexto al resto de cosas que hay, ¿cierto? Para pasar de la parte más teórica a la parte más práctica. ¿Listo? Entonces, la definición, pues es básicamente, la presión intracraneana básicamente es la relación que se obtiene, la relación dinámica entre un continente, ¿cierto? Un continente que es el cráneo y un contenido que es todo aquello que hay dentro del cráneo. Entre ellos está pues el cerebro, ¿cierto? Las meninges, el líquido cefalorraquídeo y la sangre que está fluyendo por los vasos, por las venas y por las arterias, ¿cierto? En realidad aquí se aplica un principio físico muy básico, ¿cierto? Que es aquel principio que habla acerca de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿cierto? Eso genera que cuando tenemos un continente rígido, como es el cráneo, ¿cierto? Los volúmenes que hay dentro de ese continente, ¿cierto? Se traducen en la presión que hay dentro de ese continente. A mayor cantidad de volumen dentro del continente, pues obviamente
habitualmente habrá un aumento de presión. Y eso pues es algo muy lógico, ¿cierto? La presión intracraneana, hay una presión normal, ¿cierto? Que en adultos se mueve entre 10 y 15 milímetros de mercurio. En los niños va entre 3 y 7 y en los neonatos incluso puede ser negativo. Y la razón de que en los neonatos pueda ser negativo es fundamentalmente porque tienen una fontanela, ¿cierto? Y esa fontanela, como ustedes saben, pues es retráctil y los huesos del cráneo no se encuentran totalmente fusionados. Es decir, que en los neonatos realmente no tenemos un continente rígido. Eso hace que algunos niños, yo sé que muchos han visto en algunas imágenes, cuando los niños hacen hidrocefalias severas que no se tratan, pues el cráneo empieza a crecer y hacen macrocefalia y no hacen unión de los huesos. Sin embargo, esa presión intracraneana es un evento que es dinámico. Eso no es algo que es todo el tiempo se mantenga. Y lo vamos a ver a continuación. Y eso se da porque los componentes que hay dentro del cráneo tienen cierta dinámica de entrada y salida dentro de este continente. Entonces, ese concepto de presión intracraneana, pues obviamente no es nuevo, ¿cierto? No es nuevo. De él hablaron inicialmente el doctor Kelly, ¿cierto? Y el doctor Monroe, el doctor Alexander Monroe y el doctor George Kelly, uno alumno del otro. Y ellos lo que hicieron fue que aplicaron este principio físico pues a ese continente. Entonces dijeron, mire, tenemos una protección física rígida que está dada por el cráneo, un sistema hidráulico que sirve fundamentalmente para absorber energía, que es el líquido cefalorraquídeo, un sustrato que mantiene las funciones homeostáticas, que no es otra cosa que la sangre, y un sistema de protección de noxas externas e internas, que sería la barrera hematoencefálica. Ellos dijeron, pues la presión la genera el volumen, tal como lo acabamos de explicar, ¿cierto? Y plantearon su gran postulado, en el cual habla acerca de la dinámica de esa presión dentro del cráneo, y que el aumento de esa presión dentro del cráneo, pues al final del día lo que hace es que se traduce en efectos deleterios para el ser humano, ¿cierto? Para el ser vivo en general, todos aquellos que tienen un cerebro dentro de un cráneo rígido. Esa doctrina de Monroe Kelly pues decía lo que ya habíamos dicho, o sea, fundamentalmente la suma de todos los volúmenes pues se traduce en un volumen total y ese volumen total se traduce en una presión intracraneana. Entonces habíamos hablado de los componentes base, más o menos el 78% del contenido que hay dentro de la bóveda craneana es cerebro, el 12% del contenido dentro de la bóveda craneana es sangre y el 10% del contenido de la bóveda intracraneana es líquido cefalorraquídeo, pero estas relaciones en porcentajes no son algo que esté totalmente inmóvil. Realmente estos son componentes dinámicos, hablando fundamentalmente de la sangre y del líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dijeron el doctor Monroe y el doctor Kelly? Entonces, este es un principio que nosotros conocemos y del cual habían hablado y que ha tenido un cambio realmente importante en la interpretación de la presión intracraneana, que lo vamos a ver en un segundo. Ellos decían, oiga, si tenemos 80% de cerebro, ¿cierto? Si tenemos 80% de cerebro, 10 de líquido cefalorraquídeo y 10 de sangre, ¿cierto? Cuando existe otro volumen, cualquier otra cosa que ocupe espacio, ¿cierto? Pues, como lo dice el principio físico, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿cierto? Y se intenta mantener la misma presión dentro del cráneo, pues básicamente el cerebro tiene, o la bóveda craneana, el espacio craneano, debe ceder alguno de estos componentes. Obviamente no va a ceder cerebro, por obvias razones, ¿cierto? Sino que lo que sabíamos era que inicialmente empezaba a ceder líquido cefalorraquídeo y que posteriormente empezaba a ceder sangre. Eso fue lo que nos enseñaron a todos nosotros. Entonces nos dijeron, mire, cuando se aumenta la presión intracraneana, ¿cierto? Se aumenta por una razón, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales se puede aumentar la presión intracraneana? Entonces empecemos a ponerle a esto sentido práctico. Le llega un paciente con hipertensión endocraniana. ¿Cuál es la causa de que el paciente tenga hipertensión endocraniana? Pues las causas realmente son reducidas. Cuando llega un paciente con hipertensión endocraniana puede ser o porque tiene más sangre dentro del espacio, es decir, un hematoma creciendo, porque tiene más cerebro dentro del espacio, es decir, un tumor, ¿cierto? Ya sea cualquiera que sean sus orígenes. Puede tener más líquido en términos de que tenga una hidrocefalia, más líquido cefalorraquídeo, o puede ser que tenga más líquido intersticial en términos de que tenga un edema. Y de esas cuatro, muy seguramente no se va a salir. O sea, muy seguramente, si usted piensa en cualquiera de esas cuatro, ya ahí le va a pegar en por qué el paciente está haciendo una hipertensión endocraniana. Y cada una tiene sus propias complicaciones. Pero fundamentalmente cuando el paciente está haciendo hipertensión endocraniana es porque hay algo dentro del cráneo en mayor medida de la que normalmente debería haber. Entonces a uno le dijeron, no, cuando eso pasa, cuando tiene un hematoma o un tumor,
Primero empieza a ceder líquido y después empieza a ceder sangre. Eso fue lo que nos enseñaron al principio, ¿cierto? Entonces aquí vemos una presión intracraneana normal, más o menos unos 10 milímetros de mercurio. Aquí tenemos una presión intracraneana de 15 milímetros de mercurio y aquí tenemos una de 30 milímetros de mercurio que ya está normalmente alta, donde esquematizan una masa gigante y que habrá cedido una buena cantidad de sangre y una buena cantidad de líquido cefalorraquídeo. Eso era lo que creíamos anteriormente. Sin embargo, ¿qué sabemos hoy? ¿Qué sabemos hoy? Que juegan otras fuerzas. Entonces, inicialmente, este es el nuevo esquema que tenemos, ¿cierto? Que lo planteó este señor Narayan. Y él dijo, oiga, mire, realmente no es que empiece a salirse del uno o del otro, ¿cierto? Realmente lo que pasa es que hay un ajuste dinámico para tratar de mantener la presión normal cuando hay una masa dentro del cráneo, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Este es el sistema normal, entonces tenemos cerebro, líquido cefalorraquídeo, sangre arterial, que obviamente no la va a ceder, y sangre venosa. Y aquí empieza un concepto bien importante. Y es que cuando el cerebro empieza a ceder sangre, la cede de acá, de la sangre venosa. Y como la cede de la sangre venosa, el flujo por las yugulares y el flujo por los senos venosos es de vital importancia en el control de la presión intracraneana. Y entonces aquí empieza a adquirir sentido algunas patologías como por ejemplo la trombosis de senos venosos, como por ejemplo la alteración en la posición de la cabeza del paciente. ¿Qué papel juega la cabeza del paciente en esos pacientes con hipertensión endocraniana? Y entonces fisiológicamente uno empieza a entender aquí, por ejemplo, cosas como por qué la cabecera del paciente debería ir a 30 grados, ¿cierto? La cabecera del paciente a 30 grados, que es la primera opción que usted puede hacer, le llegó el paciente, sospecha hipertensión endocraniana porque tiene un trauma, porque tiene cualquier otra cosa, o el paciente tiene un tumor que ya lo habían documentado. Entonces usted dice, bueno, primera cosa que voy a hacer, cabecera a 30 grados, ¿cierto? ¿Buscando qué? Y ahorita vamos a ver un poco de literatura al respecto. ¿Buscando qué? ¿Buscando qué? Buscando no mejorarle tanto la presión intracraneana, sino buscando que esta sangre venosa tenga un buen flujo por las yugulares y que este líquido cefalorraquídeo que va a salir tenga un buen flujo, ¿cierto? Por el foramen magno. Fundamentalmente hablamos de esto, de la sangre venosa, más que de esto, ¿cierto? Entonces ahora supongamos que hay algo que está ocupando mayor volumen, ¿cierto? Lo que uno esperaría es que cuando aumenta el volumen dentro del cráneo, la presión también aumente. Sin embargo, en el momento que hay un aumento de volumen, porque hay una masa, o porque hay edema, o porque hay un tumor, o porque hay un hematoma, ¿cierto? Pues sí empieza a ceder líquido y sí empieza a ceder sangre venosa. Pero la realidad es que empieza a cederlas de forma simultánea. Y empieza a jugar además, bueno, otra cosa, no hay que esperar a que se agote el líquido cefalorraquídeo para que el cerebro empiece a ceder sangre venosa. Realmente es algo que sucede de forma simultánea. Y en principio habíamos aprendido que lo primero que cede es líquido, y cuando uno se lo preguntaban en el hospital o cuando se le preguntaban en clase, uno tenía que responderlo así. Tenía que decir, no, profe, lo primero que pasa es que cede líquido cefalorraquídeo, lo siguiente que pasa es que cede sangre venosa, y cuando ya se acaba el líquido y la sangre, entonces ahí sí empieza a ceder cerebro, ¿cierto? Era lo que uno decía. Sin embargo, de lo que nos hemos dado cuenta es que no solamente empieza a ceder estas dos cosas, sino que la propia masa cerebral, de forma simultánea, empieza a generar o a hacer un fenómeno de defensa que se denomina la compliance cerebral. Y aquí aparece entonces un nuevo concepto, ¿cierto? Un nuevo concepto. Y des en cuenta que bien está esquematizado aquí, ¿cierto? Que cuando la masa aparece, la cantidad de tejido nervioso parece que disminuyera, pero no porque se salga, ¿sí? No porque ceda cerebro, como nos habían dicho al principio, sino que realmente aquí debe aparecer este concepto que es el concepto de compliance. Y el concepto de compliance, explicarlo es muy difícil. Hacerlo entender es muy complicado, porque representa, sí, un cambio de volumen de la masa cerebral. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿La masa cerebral puede cambiar su volumen? Sí. Si usted le pone presión a la masa cerebral cede. Y cede de tal manera que si usted quita la presión, incluso la masa cerebral no se mueve de allí, ¿cierto? Y esa capacidad del cerebro de adaptarse o esa capacidad del cerebro de moverse hacia un lado, a eso se le denomina compliance cerebral. Pero como es tan difícil de explicar, esto intraoperatoriamente, si estuviéramos en una cirugía, sería muy sencillo de explicar. Pero como no podemos ir a cirugía en este momento, lo que hice fue que conseguí un video que nos puede mostrar claramente ese fenómeno de compliance cerebral. Entonces, miren, esta es una cirugía de un clipaje de aneurisma que conseguí en YouTube, ¿cierto? Este es el frontal, este es el temporal,
Y des en cuenta que aquí hay una espátula cerebral que se utiliza habitualmente para abrir el valle silviano y tener acceso a la cerebral media y poder hacer ese clipaje, ¿cierto? A continuación, lo que va a pasar es que el cirujano, ya como terminó la cirugía, ya puso aquí los clips, y sé que esto les emociona mucho, pero pues desafortunadamente no es lo que estamos hablando hoy. Pero en algún momento el cirujano va a quitar esta espátula y miren lo que le va a pasar al cerebro. Aquí es en el mejor momento que uno puede ver la compliance cerebral. Y cuando era residente y operaba con mis estudiantes, yo les decía, mire, en ningún momento va a poder entender la compliance cerebral tan bien como la va a entender aquí. Y le quitaba la espátula, pero como no había recibido esta charla, pues a él no le parecía tan importante. Le parecía más chévere esto. Y realmente es más chévere esto. Pero hay que entender la compliance cerebral para entender cuál es la base de toda la especialidad, ¿cierto? De por qué descomprimimos, de por qué el cerebro, de por qué el paciente se comporta de algunas formas clínicas. Entonces, miren esto. Ahí va a quitar la espátula, retiró la espátula, ¿cierto? Y la espátula dejó un espacio. Regálenme un segundo, por favor, que me están diciendo algo. ¿Están viendo mi video? No, doctor, precisamente le estaba escribiendo por eso, porque el video no se ve. A ver, espérame un segundo. Ok. A ver, espérame un segundo. Vuelvo y comparto. Ok, creo que ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor, perfecto. Perfecto. Entonces les decía, miren, bueno, entonces vuelvo y les digo, este es el frontal, ¿cierto? Estamos como si estuviéramos operando, este es el frontal, ¿cierto? Es el lado derecho probablemente, este es aquí tenemos el temporal, ¿cierto? Y entonces, lo que vamos a ver es que aquí el cirujano, como se dan cuenta, espérenme porque no, se perdió la parte que quería mostrarles. Entonces, como se dan cuenta, la espátula cerebral está apartando el temporal, ¿cierto? Para poder tener acceso a la arteria cerebral media, que es una cirugía típica de aneurisma. Ahora, ¿qué va a pasar cuando él quite la espátula? Cuando él quite la espátula, des en cuenta que el tejido cerebral permanece en la posición en la que estaba. Este fenómeno de la capacidad del cerebro de mantener esa posición cuando se le ejerce una presión, a eso se le denomina compliance cerebral, a la capacidad del cerebro. Y el cerebro tiene mucha compliance, mucha. Si se dan cuenta, la presión que le hace el cirujano a esto es realmente una presión muy baja, no le hace mucha presión. Y miren que el cerebro incluso podría uno quitar la espátula y el cerebro se quedaría ahí para permitirle a uno continuar la cirugía. Ese fenómeno de compliance, entonces ahora sí volvamos a la presentación. A ver, les vuelvo y les comparto. Esperen un segundo porque es que cada vez que cambio de pantalla. Listo. Ese fenómeno de compliance, esa capacidad del cerebro, en contraste con la capacidad de desechar alguna cantidad de líquido cefalorraquídeo y con la capacidad de sacar sangre venosa, es lo que hace que se genere este fenómeno. Entonces, este es un caso clínico que me llegó hace más o menos 2 semanas a mi hospital, ¿cierto? Y la paciente se veía así. La paciente la trajo la hija fundamentalmente porque la señora tenía en algunos momentos en la noche le daba dolor de cabeza, ¿cierto? Y decía que tenía un poco de náuseas, pero nada más. Un examen neurológico totalmente normal, ¿cierto? Esta no es la foto de la paciente, obviamente, es una foto bajada de internet, pero más o menos estaba así la paciente. Al examen neurológico no ofrecía ningún signo ni síntoma, ¿cierto? Pero cuando le hicimos la resonancia magnética, pues encontramos esta gran lesión que se ve acá. Es una lesión que ocupa toda la ínsula, como se dan cuenta está colapsando el ventrículo de este lado. Es una lesión de un tamaño bastante considerable y entonces la pregunta es, bueno doctor, ¿y entonces por qué razón si la paciente tiene una lesión tan grande, pues la paciente no está haciendo un síndrome de hipertensión endocraniana? ¿Por qué la paciente no está con cefalea? ¿Por qué no está con alteración del estado de conciencia? Cuando le tomamos los signos vitales no tenía hipertensión, no tenía bradicardia, no tenía nada de esto, ¿cierto? Simplemente estaba así, tenía en algunas ocasiones le daba dolor de cabeza, ¿cierto? Obviamente tuvimos que llevar a la paciente a cirugía con varios objetivos. El primero, sacar la lesión. El segundo, tener una caracterización histopatológica de esa lesión.
Y tercero, pues ampliarle la calidad de vida al paciente, ¿cierto? Pues aquí tenía el video que les quería mostrar, es este, lo tenía ahí guardado. Entonces ese concepto de compliance se combina con el concepto de la stance cerebral. El concepto de la stance cerebral es la capacidad, es digamos lo contrario a la compliance. Cuando usted le quita la presión al cerebro, el cerebro tiene la capacidad de ocupar el espacio que está vacío, de rellenarlo. Es decir, hablando en términos muy coloquiales, de volver a inflarse. Entonces, en ese término se genera esta curva. ¿Y qué quiere decir esta curva? Entonces, miren, en el eje de las X tenemos el volumen intracraneano y en el eje de las Y tenemos la presión intracraneana medido en milímetros de mercurio, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que grandes cambios de volumen dentro del cráneo, habitualmente en estadios iniciales, no se traducen en grandes cambios de presión. ¿Sí? Puede haber grandes cambios de volumen, pero no hay grandes cambios de presión. ¿Gracias a qué? Gracias a este fenómeno, gracias al fenómeno de compensación de la presión intracraneana. Sin embargo, esos fenómenos de compensación obviamente no son eternos, ¿cierto? Llega un momento, cuando se empiezan a mover aquí hacia la derecha, llega un momento en el que esa relación se pierde, se agota. El cerebro ya ha sacado todo el líquido subarrácnido que puede, ya ha cedido toda la sangre venosa que puede, el cerebro ya ha logrado dar lo máximo de su compliance, que es muchísimo, ¿cierto? Y entonces se empieza a acercar aquí a esta curva. En esta curva, cuando ya se empieza a acercar a esta curva, pequeños cambios de volumen generan grandes cambios de presión, ¿cierto? Grandes cambios de presión. Es decir, esta paciente que tenía el tumor, cuando el tumor estaba pequeño, pasó por toda esta curva de forma muy lenta y seguramente empezó a acercarse a este punto. Y en este punto ya empezó a tener algo de síntomas. Ya ese cambio de volumen, ya empezó a agotarse los fenómenos que había de compensación, ¿cierto? Y ya empezó a tener algunos síntomas que era dolor de cabeza. La pregunta que viene aquí es, bueno, doctor, ¿y por qué no tenía dolor de cabeza todo el tiempo? Supongo que era lo que me iban a preguntar y voy a responderles en un momento. Esta curva se ha estudiado bastante y esta es una curva que a pesar de que he tratado de explicarle a mucha gente, entre ellos algunos de mis compañeros, sobre todo los anestesiólogos que no están entrenados en esto, y es que muchas veces, por ejemplo, el tumor es de muy lento crecimiento, entonces pasa por esta curva de espacio, pero un paciente con un hematoma y que un hematoma que viene creciendo, pues ese hematoma crece y pasa por esta curva rapidísimo. Entonces un paciente que uno tiene que llevar a cirugía de forma urgente. Uno no puede esperar que el paciente haga toda la curva, llegue acá y que entonces el hematoma crezca y pequeños cambios de volumen en este punto pues generan grandes cambios de presión. Entonces uno tiene que operarlo más o menos cuando está aquí o idealmente cuando está aquí. Entonces muchas veces llega el paciente, yo miro el TAC, veo un gran hematoma, el cerebro echándole mano a toda su compliance, el paciente le digo, ¿qué siente? Me dice, tengo un poquito de dolor de cabeza, lo cual quiere decir que el paciente ya va por acá en la curva, y entonces pido sala urgente. Y entonces me dicen, no, doctor, pero es que hay un fémur, pero es que están montadas las salas, no sé qué, ¿sí? Y entonces yo digo, no, rápido. Entonces tienen que detener todo el programa, suben el paciente y el paciente entra hablando a la sala. Y el anestesiólogo lo mira a uno y le dice, ¿no que era urgente? Y entonces uno le dice, no, es que es urgente. Y entonces yo les hago este dibujito, ¿sí? Entonces, pues, no todos me ponen cuidado, pero los que me ponen cuidado dicen, ok, entiendo ahora entiendo por qué es urgente, ¿cierto? Es urgente porque el paciente con un hematoma que está creciendo pasa por acá rapidito, facilito, ¿listo? Y esto es la explicación por la cual, por ejemplo, nuestra paciente no tenía eso. A esta curva se ha estudiado y realmente a esa curva incluso se le han asignado 3 puntos, una fase inicial, una fase intermedia y una fase total de pérdida de la compensación, ¿cierto? Entonces en la fase inicial le dicen la fase 1, que es donde realmente los cambios de volumen no generan ningún cambio de presión. Esta es la fase 1. La fase 2 es cuando pequeños cambios de volumen pueden generar pequeños cambios de presión. Aquí, cuando el paciente se encuentra en esta zona 2, el paciente ya está sintomático. Si el paciente le dice, doctor, tengo dolor de cabeza, ese paciente ya córrale. Córrale porque ese paciente puede ir para acá, más aún si es un trauma, ¿cierto? Y cuando está en la zona 3, pues ya el paciente obviamente está haciendo un síndrome de hipertensión endocraniana franco, que ya el paciente está con alteración del estado de conciencia, tiene una pupila dilatada, está vomitando, tiene papiledema, ya que el paciente ya, entonces aquí es donde les gusta a los anestesiólogos pasarlo, entonces ya acá. Pero pues mientras le hacen la anestesia, mientras lo intuban, mientras le ponen la línea, pues aquí perdemos todo este tiempo y vamos a ver lo grave que es eso, vamos a ver lo grave que es que la presión esté aumentada. Entonces aquí uno dice, uy, yo sé, la presión intracraniana es grave.
pero les voy a explicar y les voy a dejar ver que realmente el problema ni siquiera es la presión. Entonces les voy a mostrar. En ese orden de ideas, como lo que acabamos de ver, entonces les decía, bueno, si es un hematoma, pasa esa curva rápido, y si es un tumor, esa curva la va a pasar más lento, ¿cierto? Ahora, hay algunos eventos donde el paciente tiene tumores y el tumor sangra. Esos son eventos que pueden pasar, ¿cierto? Si tiene un tumor y el tumor sangra, venía aquí por esta curva, y el tumor sangra, hay un cambio de volumen grandísimo, entonces puede pasar al estadio 2 rapidito, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que hay dos tipos fundamentales de hipertensión endocraniana, ¿cierto? O los podemos clasificar en dos tipos. Un paciente que hace un síndrome de hipertensión endocraniano agudo, un trauma craneoencefálico, un sangrado agudo, un edema cerebral agudo, ¿cierto? Como es el caso, por ejemplo, de las encefalopatías hepáticas. Hace poco tuve uno, paciente con un problema hepático severo, hizo un edema cerebral. Increíble. Pacientes agudos, pasan por la curva rapidísimo. Y pacientes con cuadros de hipertensión endocraniana que es de un curso crónico, es decir, van pasando por la curva despacitico. Estos pacientes que pasan por la curva despacitico, ¿cierto? Tienden a ser un poquito más aplanada la curva, es decir, se demora un poquito más de tiempo en pasar de 1 a 2, es decir, el volumen que va aumentando, ¿cierto? Puede aumentar y puede incluso llegar hasta acá sin generar ningún cambio de presión, porque lo está haciendo de forma muy lenta, le da oportunidad al cerebro de hacer compliance, le da oportunidad a los sistemas de regularse. Entonces, digamos que el paciente aguanta un poco más, por eso tiene uno de estos casos tan terribles. Uno dice, pero ¿cómo? Y uno dice, ¿cómo rayos un paciente con una lesión de estas características no había tenido ningún síntoma antes? La razón es esa, va muy lento, ¿cierto? Todo despacio es mejor muchas veces. Por eso, la cirugía neurológica tiene que ser un proceso tranquilo, tiene que ser un proceso lento. Cuando usted aparta el cerebro con una espátula, cuando usted le da plano a un tumor, ¿cierto? Los que vayan a ser neurocirujanos y empiezan a operar, cuando usted le da plano a un tumor, tiene que dárselo despacio. Yo soy un tipo que opera despacio. Yo no soy un tipo que opera rápido. A mí no me importa mucho ganarle velocidad, ¿sí? Cuando me dicen algo, yo digo, esto es neurocirugía. Pero eso habitualmente se traduce en que los pacientes clínicamente les va mejor. Salen con menos déficit, salen con menos problema, tienen menos edema cerebral, menos tiempo en la unidad de cuidados intensivos, mejores resultados posoperatorios, menor dolor posoperatorio. ¿Por qué? Por operar despacio. La cirugía del neurocirujano es una cirugía tranquila. Ver un neurocirujano operar es como ver un partido de ajedrez, ¿cierto? Despacio, tranquilo. Pues a no ser que sea un blister. Entonces, en ese orden de ideas, la hipertensión aguda y crónica generan cuadros clínicos bien diferentes, bien diferentes. El paciente con hipertensión endocraniana aguda, el que le llega a urgencias, ¿cierto? El que se cayó, se golpeó y viene con un edema cerebral brutal y viene con un hematoma, hace este cuadro que se denomina la tríada de Cushing, que yo sé que muchos conocen, ¿cierto? Y que inicialmente solamente lo voy a tocar, aquí todavía no voy a explicar este esquema, pero lo voy a explicar más adelante. Y el paciente hace hipertensión arterial. En estadios iniciales hace taquicardia, ¿cierto? Pero ya cuando la hipertensión endocraniana está instaurada, cuando ya pasó de la zona 2, el paciente hace bradicardia y finalmente hace cambios en el patrón respiratorios o respiración irregular, ¿cierto? Hipertensión, bradicardia, cambios en el patrón respiratorio. Cosas que he visto en urgencias. No, doctor, no debe tener hipertensión endocraniana porque sí tiene hipertensión, sí está respirando raro, pero no está bradicárdico. Entonces, recuerden una cosa. Cuando el paciente está pasando entre 1 y 2, la hipertensión endocraniana aguda, ¿cierto? Se da con taquicardia. Cuando llega al estadio 3, hace la bradicardia. Y ahorita les voy a explicar puntualmente por qué, más adelantico cuando ya entiendan otros conceptos. Entonces, esta es la tríada de Cushing y es lo que pasa cuando hay hipertensión endocraniana aguda. ¿Qué pasa con la hipertensión endocraniana crónica? Pues el paciente no hace estas cosas. El paciente con hipertensión endocraniana crónica lo que hace es un cuadro de, y la tríada de la hipertensión endocraniana, así se llama, tríada de la hipertensión endocraniana es cefalea, vómito y papiledema. Ahí se le denomina tríada de la hipertensión endocraniana. Esto es cuando lo hacen crónico. Es decir, lo que tenía nuestra paciente, esta. ¿Se acuerdan? Le dolía un poquito la cabeza, eventualmente le daba náuseas, y a esta señora, si uno le hiciera un fondo de ojo, muy seguramente encontraba un papiledema. ¿Listo? Sin embargo, en los pacientes con hipertensión endocraniana aguda, no hay papiledema. No hay papiledema, y eso es una confusión también que he encontrado. Llega a urgencias, el médico de urgencias muy juicioso. Doctor, ya le hice fondo de ojo, no tiene papiledema. No tiene papiledema porque para que se instaure el papiledema, la presión intracraneana tiene que haber durado elevada por lo menos unas 72 horas. Por lo menos, para hacer un papiledema franco, que usted pueda hacer un fondo de ojo y lo pueda ver.
Ahora, hay un signo cardinal y es que la cefalea despierta al paciente en horas de la madrugada. Y si ustedes les preguntan, hagan el intento, yo lo he hecho con todos. Por ejemplo, con mi paciente dice, sí, doctor, es que el dolor de cabeza me despierta. ¿Y a qué horas más o menos la despierta? Y todos los pacientes le van a decir que los despierta más o menos entre las 2 y 3 de la mañana. La pregunta es ¿por qué? Entonces les voy a explicar por qué. La razón tiene que estar, la explicación está aquí, en este esquema. Pónganle cuidado que el líquido cefalorraquídeo tiene una tasa de producción. El líquido cefalorraquídeo se produce todo el tiempo, más o menos a una tasa de 0.33 cc minuto. Esa es la producción del líquido cefalorraquídeo. 0.33 cc minuto. Así se produce. Sin embargo, la producción del líquido tiene unos picos. Es decir, tiene como si fuera un ciclo circadiano. Y más o menos a las 3 de la mañana se genera un aumento en la producción del líquido cefalorraquídeo, entre las 3 y 4 de la mañana, y eso está documentado. Como hay un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo, estos sistemas de compensación que venían sosteniendo a la paciente se desequilibran parcialmente y eso genera que el paciente se despierte con dolor de cabeza porque hace un pico de presión intracraneana asociado al pico de producción de líquido cefalorraquídeo que se da puntualmente a esa hora. Entonces ahora le van a preguntar ¿a qué hora lo despierta el dolor de cabeza? Y la respuesta va a ser fundamentalmente, me despierta a las 3 de la mañana. Este paciente sí puede tener papiledema. Entonces, moraleja, todos los pacientes con cefalea, pregúnteles por este signo de alarma y hágales un fondo de voz. Las características del vómito del paciente con hipertensión endocraniana son muy únicas y es el vómito en proyectil. Pero entonces también, cada vez que les pregunto, me dicen, bueno, ¿y cómo es un vómito en proyectil? Y todo el mundo es como, no, pues que sale así como en proyectil. ¿Y usted cómo sabe? O sea, ¿cuánto debe medir el proyectil? ¿Cuántos metros debe volar el vómito? No sé, doctor. Pues yo le pregunto al paciente que si fue en proyectil. Entonces, el vómito de los pacientes con hipertensión endocraniana es en proyectil por una razón, y es que es un vómito sin náuseas. El paciente no le da náuseas. Y la razón del vómito es esa misma. Cuando hay picos de producción de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? O aumento del retorno venoso, el paciente desencadena un reflejo del vómito totalmente abrupto. El paciente no se alcanza a agachar para vomitarse en el piso como hace uno habitualmente, que es un reflejo. Cuando usted va a vomitar, usted se agacha. Mira a sus amigos cuando están borrachos y se van a vomitar, lo primero que hacen es que se agachan, ¿cierto? El paciente con síndrome de hipertensión endocraniana no se alcanza a agachar, el vómito se le viene. Entonces lo que le va a preguntar usted al paciente es, oiga, cuando usted se vomitó, ¿tenía náuseas? O no, doctor, el vómito se me vino así, incoercible, no lo pude detener. Y esa es la definición de un vómito en proyectil. Entonces ya tienen la forma de identificar cuando un paciente tiene una hipertensión endocraniana de un tipo o de otro, ¿cierto? Y la que más se pasa es esta. Esa señora con ese tumor había ido a consulta con médico general muchas veces, había venido a urgencias por dolor de cabeza muchas veces y ella misma se manejaba muchas veces el dolor de cabeza. Le dolía la cabeza, ella decía, no, yo ya sé que me levanto, me tomo un Advil y me acuesto a dormir y me quito. Y ya, hasta que le encontramos su tumor. Entonces vamos a hablar acerca de las causas que ya habíamos hablado. Entonces, que tenga más sangre, más cerebro, más líquido, pero aquí aparece un actor muy importante y es el edema. Y más o menos en el 90% de los pacientes que yo manejo de presión intracraneana, la guerra que tengo es contra el edema. Siempre usted está peleando contra el edema. Y el edema, como ustedes ya saben, pues hay de dos tipos, un edema citotóxico y un edema vasogénico, ¿cierto? Inicialmente, por ejemplo, en trauma, el edema que se instaura principalmente es un edema citotóxico, que es un edema, ¿cierto?, que fundamentalmente afecta el astrocito. Es la célula que fundamentalmente afecta ese edema, ¿cierto? El edema se define como un aumento neto en el contenido de agua del espacio intracelular y extracelular, ¿cierto? Entonces sabemos que el edema vasogénico es fundamentalmente de los tumores, de los hematomas, de los abscesos, mientras que el citotóxico es fundamentalmente de la hipoxia, de la isquemia y la hidrocefalia, ¿cierto? De la hipoxia y la isquemia. El edema intersticial también le han llamado hidrocefalia, pero digamos que ese tiene una parte totalmente especial. Sin embargo, si le han puesto cuidado a lo que hemos hablado, sabrán lo peligroso que es que un paciente empiece a hacer hidrocefalia. Un paciente que empieza a hacer hidrocefalia, obviamente es un paciente que usted tiene que tener mucho cuidado, porque el paciente con hidrocefalia tiene perdido uno de los mecanismos de compensación de la presión intracraneana. Entonces, un paciente que tiene que ponerle muchísimo cuidado, ¿cierto? Ahora, hablemos del edema. ¿Cuál es el gran problema del edema? ¿Cuál es el gran problema del edema? Doctores, el problema del edema es que cuando el tejido se edematiza, pierde la capacidad de compliance.
Y un cerebro que pierde la capacidad de compliance es un cerebro que fácilmente va a generar daño ante cualquier cambio de volumen. En ese orden de ideas, doctores, un cerebro edematizado puede pasar de 1 a 3 en pequeños volúmenes, ¿cierto? Lo que hace que aquí grandes cambios de volumen no generen grandes cambios de presión, en parte es la compliance cerebral. Sin embargo, en un cerebro que no tiene compliance, es decir, un cerebro edematizado, lo que acaba pasando es que esta línea la pasa mucho más rápido. Es decir, esta línea se vuelve así. Permítanme, le hago un rayón ahí a la presentación. Esta línea en un cerebro con compliance, sin compliance, se vuelve así. Mucho más rápido. De hecho, la dibujé mal. De hecho, si yo fuera un poquito más juicioso, realmente la tendría que dibujar más o menos así. Este es un cerebro sin compliance, donde pequeños cambios de volumen sí van a generar grandes cambios de presión, ¿cierto? Entonces, doctores, ¿cuál es el problema ahí entonces? Bueno, entonces ustedes dirían, no, bueno, entonces gravísimo el problema de la tensión intracraneana. Entonces, cuando se aumenta la presión intracraneana hay que hacer algo, ¿cierto? Entonces, ya ahorita más tarde vamos a hablar un poquito más del edema. Pero aquí, después de haber hablado de esto, quiero que aparezca un concepto que es el concepto de presión de perfusión cerebral. Entonces, doctores, les voy a comentar un evento. Imagínense que esta presión de perfusión cerebral es la cantidad de sangre arterial que le está llegando al cerebro. Es la cantidad de sangre que viene del corazón oxigenada a dejarle al tejido nervioso oxígeno y glucosa. Es decir, los dos componentes principales para que tanto neuronas como células de la glía funcionen. Y esa presión de perfusión cerebral depende de dos factores. Uno, de la tensión arterial media del paciente. Y dos, de la presión intracraneana del paciente. Y si se dan cuenta, para encontrar el valor de esa presión de perfusión cerebral, basta a la presión arterial media restarle la presión intracraneana en milímetros de mercurio, ¿cierto? Ambas medidas en milímetros de mercurio. Eso quiere decir, doctores, que cuando se aumenta la presión intracraneana, tenemos una relación directa de una disminución de la presión de perfusión cerebral. Apenas la presión intracraneana empieza a aumentar, la presión de perfusión cerebral empieza a disminuir, ¿cierto? Es lo que nos dice esta relación. La presión de perfusión cerebral normal debería variar entre 70 y 100 milímetros de mercurio. Entonces la pregunta, bueno, profe, ¿yo cómo mido eso? ¿Cierto? ¿Cómo mido la presión de perfusión cerebral? Pues muy sencillo, doctor. Perdón, que se me desordenó ahí la... Pues muy sencillo. Usted coge y le toma la tensión al paciente, saca la tensión arterial media y si tiene un monitor de PIC, hace la resta y ahí va a saber cuánto tiene de presión de perfusión cerebral. Lo ideal es que siempre tenga un monitor de PIC. No siempre lo van a tener, pero ahorita les voy a decir qué pueden hacer cuando no lo tienen, que va a ser el evento en el que van a estar la gran mayoría del auditorio, que son de medicina general, que son médicos de urgencias, que son médicos de atención primaria, médicos de piso o médicos que están en la unidad de cuidados intensivos con un neurocirujano renuente a ponerle la PIC, que es la guerra que tendía a haber entre los intensivistas y los neurocirujanos, que el intensivista le pedía por favor que le pusiera el monitor para él poder monitorizar esto, pero el neurocirujano decía que no, que lo monitorizara ya ojo. Y no entiendo hoy no entiendo por qué se daba esa discusión. Pienso que era porque no se entendía muy bien esto. En ese orden de ideas, doctores, en ese orden de ideas, ya metido el concepto de presión de perfusión cerebral, entonces les voy a, bueno, lo primero es que para tener, entonces, bueno, lo primero es que la presión intracraneana debería uno siempre tener una forma de medirla, ¿cierto? Uno siempre debería tener una forma de medirla y debería haber alguna forma de usted tener idea de cómo medir la presión intracraneana. Hoy día, tenemos bastantes dispositivos con los cuales medir la presión intracraneana, pero el problema es que se requiere de un acto quirúrgico para ponerlo. La más habitual que se pone es esta, que es intraventricular y es el gold estándar. El gold estándar es esta que usted pone al ventrículo, esto se lo conecta a la línea del monitor y el monitor le da la presión intracraneana en números. Ahorita les voy a mostrar uno de los monitores de un paciente que tuve con ventriculostomía la semana pasada, le tomé foto para esta charla precisamente. Y hay otros que pues se pueden poner intraparenquimatosos, epidurales, ¿cierto? Subdurales, subaracnoideos, se pueden poner en muchos sitios, pero pues lo fundamental es que le dé ese valor de cuánto tiene usted de presión intracraneana, que es fundamentalmente un número. Esa sonda que usted le pone, básicamente se la asocia al monitor, el monitor tiene un dispositivo especial para eso, que es el mismo que le conectan a las líneas arteriales,
Y con eso usted puede saber qué presión intracraneana tiene, ¿cierto? También se lo puede usted conectar a un dispositivo de estos. Y la razón de esto es que ese monitor que usted le conecta al ventrículo puede darle doble función. Le da la presión intracraneana, pero en el momento que la presión intracraneana se aumenta, usted le abre la llave y el líquido se drena. De hecho, ya ni siquiera tiene que abrirle la llave. Se inventaron unas regleticas que usted le pone la altura a la cual quiere que drene y cada vez que el paciente llegue a esa presión, el sistema drena solito la cantidad de líquido necesaria para volver a esa presión normal que usted tiene ahí. En ese orden de ideas, la presión del monitor de PIC, ¿cierto? Se convierte en un elemento no solamente de diagnóstico, sino en un elemento terapéutico, porque usted puede manejarle o disminuirle la presión intracraneal al paciente drenándole líquido por esa vía. Que obviamente no es mucho el líquido que usted le puede drenar, pero con ese poquito que le drena le puede ayudar a compensar las presiones dentro del cráneo, ¿cierto? Lo ideal del monitor de PIC es que tenga estas características y en esto no me voy a detener mucho porque es algo que sé que el auditorio habitualmente no maneja. Si el auditorio fuera, digamos, de intensivistas o de o sea, un auditorio, digamos, que maneja este tipo de dispositivos, pues ya pues hablaré un poco más de ellos, pero pienso que en este momento pues no vale la pena ahondar en eso. Sin embargo, un monitor ideal de PIC es la ventriculostomía porque muestra las ondas, ¿cierto? Tiene un mínimo trauma en el implante, el riesgo de infección es bajo si usted lo retira a tiempo, es fácil de manejar, pocas veces genera fístula y se mantiene funcional muchas veces a pesar de varias intervenciones, ¿cierto? Es un excelente dispositivo, como les dije, el Gold estándar, además es barato, es muy preciso, y existen otros dispositivos que han salido recientemente que le dan a usted otros parámetros, pero pues eso lo hablaremos cuando hablemos de neuromonitoría. ¿Listo? Entonces, como ya habíamos hablado, la presión intracraneana, pues el límite normal es que tenga 15 milímetros de mercurio, por mucho, ¿cierto? Sin embargo, esa presión oscila, esa presión no es que algo que se mantiene y no es estático, esa presión con el latido cardíaco cambia, con la respiración cambia, con los movimientos cambia. Si usted hace una maniobra de Valsalva, si usted puja, la presión intracraneana se aumenta. Si usted aumenta la presión intratorácica del paciente, la presión intracraneana también aumenta por la importante relación que hay entre las venas del cerebro y las venas del tórax, que se comunican directamente entre las yugulares y pues obviamente los vasos intratorácicos. Si usted toma aire profundo, esto obviamente se ve traducido en un aumento de la presión intratorácica y eso genera unos cambios en la presión intracraneana también. Y si usted estornuda, en un estornudo, o si usted tose, la presión intracraneana puede llegar entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Sin embargo, los sistemas de compensación son tan buenos que si esto no se mantiene, si esto es rápido, o sea, sube y baja, no le genera ningún cambio ni ningún problema al tejido. ¿Listo? Entonces, este doctor que se llamaba Lundberg, que era un tipo muy desocupado, ni siquiera era neurólogo, era psiquiatra, lo que hizo fue que cogió esa presión intracraneana y se dio cuenta en el monitor que eso generaba unas ondas. Dijo, oiga, mire, esa presión intracraneana yo la pongo en el monitor y genera estos picos. Y sacó unos trazados larguísimos y en esos trazados larguísimos se dio cuenta que había una oscilación. Miren cómo oscila, ¿sí ven? Va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Y se dio cuenta que esto coincidía con la respiración. Este doctor Lundberg fue el que se dio cuenta que había una relación directa entre el tórax y el cráneo, frase que cuando yo era residente decía con alguna frecuencia y que los demás me miraban con desdén, pero cada vez me doy cuenta más que realmente un paciente neurológico o neurocrítico requiere de un manejo del tórax inmejorable y que esos manejos no hay otra persona que los pueda hacer mejor, que es el médico general, el médico de urgencias o el médico en la unidad de cuidados intensivos. Cuando el paciente tomaba aire, eso aumentaba la presión intratorácica y eso generaba este pequeño aumento de presión. Cuando soltaba el aire bajaba, pero sin embargo podía tenerse más o menos una línea de base, ¿cierto? El doctor Lundberg describió entonces algunos cambios de la presión intracraneana en sus ondas de Lundberg, de las cuales no les voy a hablar mucho, fundamentalmente porque, lo que les digo, ustedes fundamentalmente muchas veces no van a tener acceso a la ventriculostomía. Sin embargo, el doctor Lundberg se dio cuenta que aparte de que le daba el número, esa línea de bases donde se encuentra la presión intracraneana, había estas pequeñas ondas que se repetían con alguna frecuencia. Entonces él se puso a mirar y esas ondas hacían más o menos este patrón. Tenían una onda muy alta, después una onda más pequeña y después una onda más pequeña. A esta primera onda le denominó onda P1, ¿cierto? O onda de pulso. A esta segunda onda le denominó onda P2, también denominada onda de marea. Y a esta tercera onda le denominó onda dícrota, ¿cierto? Y la relacionó con eventos fisiológicos muy importantes. Esta primera onda, denominada onda de pulso, tiene que ver con el aumento pequeño de presión que hay
cuando el corazón hace sístole y cuando todo el cerebro se llena de sangre, cuando se ingurgita todo el sistema. Esta segunda onda es muy importante y si recuerdan habíamos hablado del edema. Esta segunda onda es muy importante porque esta onda habla de la compliance cerebral y de la elastanza cerebral. Cuando el cerebro pierde la compliance, esta onda 2 tiende a volverse más alta que la onda 1. Y esta tercera onda onda dícrota, tiene que ver con el flujo venoso del paciente. Es la relación que se le ha encontrado. Coincide con la onda dícrota del pulso y coincide también cuando se hace el cierre valvular, cuando termina la sístole, ¿cierto? Que tiene que ver obviamente con el flujo venoso también. Esto hablando del ciclo cardíaco. Entonces, cuando las ondas tienen estas características, cuando se ve así, P1 mayor que P2, mayor que P3, es un paciente que está perfectamente regulado. Es un paciente que está perfectamente regulado. Y los que saben mucho de esto se han dado cuenta que incluso usted puede tener una presión intracraneana un poquito alta, digamos en 20, pero desde que la morfología de las ondas se compense, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando el cerebro se dematiza? Tenemos lecturas como esta, por ejemplo. Tenemos una onda P2 más alta que la onda P1 y más alta que la onda P3. Aquí el cerebro ha perdido la compliance y una vez el cerebro ha perdido la compliance, como ya les había explicado, pues lo que acaba pasando es que cursa por esta curva muchísimo más rápido. Eso quiere decir que cuando usted tiene una ventriculostomía es mucho lo que puede medir ahí. No solamente la presión intracraneana, sino que también puede usted saber si el cerebro está o no está edematizado. Y si el cerebro está edematizado, pues entonces usted tiene que luchar contra ese edema con todo lo que tenga, porque en la medida que el edema baje, el cerebro va a hacer compliance y va a tolerar mejor esos cambios de presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para manejar un paciente de estos? Pues lo primero es no bajarle la tensión arterial. Y entonces aquí voy a devolverme un poquito, a este esquema que volví y lo puse acá. Sin embargo, antes de eso, bueno, este esquema básicamente lo puse para que vieran la importante relación que hay entre el aumento de la presión abdominal, torácica o cervical con el aumento de la presión venosa del cerebro, ¿cierto? Entonces tiene que haber un excelente flujo venoso también para que se mantengan los sistemas de compensación dentro del cráneo. Y en el momento que haya una, valga la redundancia, en el momento que haya un aumento de la presión intratorácica o presión intraabdominal, se disminuye el flujo venoso, ¿cierto? Se ralentiza el retorno venoso y eso pues genera que se congestionen más los vasos y eso genera un aumento de la presión intracraneana. Pero ahora, entonces, bueno, llevo toda la charla diciéndoles que el problema no es la presión, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver por qué el problema no es la presión. Cuando se aumenta la presión intracraneana, doctores, no solamente aumenta el flujo de sangre venoso, también se vuelve más difícil que la sangre arterial llegue al cerebro. Y se sacrifica esto que se conoce como flujo sanguíneo cerebral, que tiene una relación directa con esa presión de perfusión cerebral. Entonces ahora les voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando se aumenta la presión intracraneana, doctores, se le hace más difícil a la sangre arterial llegar al tejido nervioso. Como no puede llegar al tejido nervioso, el cerebro lo que hace, o el sistema en general, el organismo en general, lo que hace es que activa el sistema nervioso autónomo y genera un aumento de la presión arterial. Esa es la razón por la cual el paciente con hipertensión endocraniana aguda tiene este evento, tiene un aumento de la presión intracraneana, de la presión arterial, para mantener la perfusión cerebral, que si ustedes recuerdan era presión arterial media menos la PIC. Inicialmente hace taquicardia para tratar de bombear la mayor cantidad de sangre posible hacia el cerebro, ¿cierto? Sin embargo, una vez la presión aumenta demasiado, la taquicardia se vuelve tan severa que el tiempo de llenado ventricular, el tiempo de llenado ventricular se vuelve corto. Y un tiempo de llenado ventricular corto quiere decir que hay poquita sangre en el ventrículo y que la sístole no va a ser tan efectiva. Entonces, ¿qué hace después el organismo? Por medio del sistema nervioso autónomo. Hace una bradicardia buscando disminuir el tiempo, aumentar el tiempo de diástole, lo cual mejora el llenado ventricular, lo cual según la ley de Sterling hace también que aumente la distensibilidad de la fibra cardíaca y de golpes sistólicos más fuertes, lo cual asegura una mejor irrigación del tejido nervioso. Finalmente, el paciente hace alteraciones de la respiración porque el tallo cerebral baja por el foramen magno, se comprime y comprime algunos de los centros respiratorios del tallo, los cuales se vuelven hiporrespondedores a la cantidad de CO2.
¿cierto? Entonces el paciente empieza a respirar inicialmente rápido, mientras barre todo el CO2 que tiene, empieza a disminuir la frecuencia respiratoria cada vez más, ¿cierto? Hasta que llega un momento en que hace una apnea. En el momento que hace una apnea, se aumenta el CO2, los centros respiratorios que siguen funcionando disparan los mecanismos de defensa y el paciente toma aire profundo y vuelve a respirar rápido para barrer ese CO2. Y esa es la respiración del paciente con hipertensión endocraniana. Hace taquipnea, 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 va disminuyendo la frecuencia, la disminuye, la disminuye, la disminuye y se detiene. Aquí aumenta la cantidad de CO2, los receptores de CO2 o los centros respiratorios del tallo se disparan y el paciente vuelve y hace, toma aire profundo y vuelve y hace taquipnea. ¿Listo? Espero haya quedado claro esa explicación acerca de por qué los pacientes hacen esta, que es la triada de Cushing. Entonces, cuando le pregunta la triada de Cushing a algunos médicos, a algunos estudiantes, empiezan como, ¿era taquicardia, era bradicardia, era taquicardia, era hipertensión o era hipotensión? No, es hipertensión y la razón es esa. Entonces, lo primero que hay que hacer con un paciente con hipertensión endocraniana, suponiendo que usted tiene un monitor de PIC, es mantener la presión de perfusión cerebral. ¿En cuánto la tengo que mantener? Entre 70 y 100. Si la presión intracraneana es tan alta que supera este rango, que cuando usted coge la presión arterial media y le resta la PIC y le da por debajo de 50, es un paciente que ya de entrada va a tener un déficit grave. Es un paciente que va a tener problemas cuando salga adelante. Si yo llego al paciente, tenía un hematoma, ¿cierto? Y usted no le dejó la tensión alta al paciente, por alguna razón le dio por bajársela, que suele pasar, y yo lo opero y lo descomprimo, y el paciente estuvo con presión de perfusión cerebral por debajo de 50, ese paciente ya va a tener algún déficit de tipo cognoscitivo, algún déficit, puede incluso salir en coma, está asociado incluso a la muerte. Un paciente que no va a sobrevivir, que sale en comas vigiles, en estados vegetativos. Antes de que se entendiera eso, de que se entendiera esto, por eso los pacientes neurológicos no les iba bien, porque esto no se había entendido del todo, ¿cierto? Y ahora vamos a entender el por qué el problema realmente no es la presión. El problema realmente no es la presión, ¿cierto? El problema es que cuando el paciente hace hipertensión endocraniana y se sacrifica la presión de perfusión cerebral, perdón, creo que espérenme. Cuando se aumenta la presión intracraneana, tanto que se sacrifica la presión de perfusión cerebral, es decir, que no le llega sangre al cerebro, ¿qué empieza a pasar? Pues que las células tienen que trabajar con muy poca cantidad de oxígeno. Entonces, lo normal es que el cerebro haga glucólisis aerobia. Lo normal es que haga glucólisis aerobia, que la glucosa entre al ciclo de Krebs, ¿cierto? Que en ese ciclo de Krebs se generen más o menos 36 ATP por cada molécula de glucosa que entra a este ciclo de Krebs. Es decir, que haga respiración aerobia, es lo normal. Y en el cerebro, les recuerdo, doctores, que no hay muchas reservas de glucosa tampoco. Entonces, el cerebro lo primero que empieza a pasar es que con lo primero que se le empieza a agotar es el oxígeno cuando hay un problema de perfusión cerebral. Y esos problemas de perfusión se dan por un aumento de presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando no le llega sangre? Pues que obviamente la glucosa tiene que entrar a hacer la glicólisis anaerobia, tiene que entrar a este proceso de glicólisis anaerobia, denominado el ciclo de Cori, y como ustedes ya sabrán, del ciclo de Cori solamente, por cada molécula de glucosa, solamente salen 2 ATP. Entonces, el problema de la presión intracraneana, como se dan cuenta, doctores, ni siquiera es la presión. El problema de la hipertensión endocraneana es un problema energético. Es un problema donde la glucosa ya no puede aprovecharse para darle función a las neuronas. ¿Y qué empieza a pasar? Pues el tejido empieza a sufrir, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces vamos a ver por qué. El consumo de glucosa del cerebro es más o menos de 10 miligramos por cada 100 gramos de cerebro. Eso quiere decir que más o menos el 75% de toda la glucosa que produce el hígado se lo come el cerebro. Y esa fue la apuesta que hizo la evolución por el ser humano. Músculos pequeños, un cerebro gigante que comía muchísima glucosa. Ahora, recuerden que los ácidos grasos son incapaces de pasar la barrera hematoencefálica. Es decir, dentro del cerebro no hay otra cosa que no sea glucosa y no se va a metabolizar otra cosa que no sea glucosa. ¿Cierto? No como el corazón, que él sí puede metabolizar ácidos grasos. ¿Cierto? El cerebro necesita cada minuto más o menos 12 milimoles de ATP. ¿Cierto? Pero la reserva que tiene el cerebro, porque el cerebro tampoco es muy bueno guardando glucógeno, la reserva de glucógeno que le queda es solamente más o menos de unos 8 milimoles por minuto. Eso quiere decir, doctores, que en el momento que usted sacrifique la presión de perfusión cerebral, en el momento que usted sacrifique la presión de perfusión cerebral, no solamente el paciente se queda sin oxígeno y empieza a hacer esto, que empieza a utilizar más la glucosa que tiene,
sino que la poquita glucosa que le queda, porque empieza a haber déficit de glucosa, pues no le dura para mucho. Ante la ausencia de oxígeno, entonces ya no tiene glucosa, ya no tiene oxígeno y el tejido que empieza a pasar se empieza a isquemizar y empieza a sufrir. En ese orden de ideas, doctores, como se acaban de dar cuenta, la presión de perfusión cerebral del paciente es importantísima y es su labor cuando llega el paciente de mantenerla. Y en el momento que usted dice, esperemos que el neurocirujano llegue y eso ahí él llega y lo descomprime y ahí le mejora la presión, pues doctores, les recuerdo que esta reserva solamente le duran más o menos para unos 3 o 4 minutos al cerebro, que es el tiempo que usted tiene, ¿cierto?, para mantener la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo hace un médico de urgencias? ¿Cómo hace un médico de piso? ¿Cómo hace un médico de UCI para mantener la presión de perfusión cerebral? Doctores, pues muy sencillo. Le suben la tensión arterial. ¿A cuánto, doctor? Depende de cuánto tenga la PIC. Entonces, este es un paciente que tuvimos con un síndrome que lo tengo en la clínica, ¿cierto? Ya no tiene su ventriculostomía, pero se la habíamos puesto, pero pues para mostrarles primero el sistema, que es muy simple. Este es el sistema que les ponemos. Aquí está el ventrículo, ¿cierto? Tiene una llave aquí de 3 vías y tiene aquí un conector que va a este sistema, que es el que va al monitor, que les da la presión, la PIC. Y este sistema es el que asegura que cuando se le eleva mucho la presión intracraneana, ¿cierto? Aquí esto usted lo puede poner a diferentes alturas, como se da cuenta. Esto está medido aquí en milímetros de mercurio y dependiendo a qué presión quiere usted que drene, pues el sistema lo protege. Cada vez que él haga un aumento de presión por encima, en este caso, de 12 milímetros de mercurio, él va a empezar a drenar. Aquí está el asa y él empieza a drenar y hasta que no llegue a esos 12, pues no deja de drenar. Entonces no tengo necesidad de estar yo ahí pendiente si se le sube la presión intracraneana, porque pues el sistema lo protege. Pero entonces, ¿qué tenemos? Caramba. Se me perdió una diapositiva. Espérenme un segundo. Bueno, no hay problema. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. No, doctor. Ya les comparto otra vez. Espérenme un segundo. Entonces esto básicamente, pues se muestra en el monitor. Ahí tenía una foto del monitor, pero no sé por qué no la dejé. La copié, pero no se la pegué a la presentación. Que les da la tensión arterial media y debajo de la tensión arterial media les da un numerito que es la presión intracraneana. Simplemente usted hace una resta a la tensión arterial media, le resta la presión intracraneana. Si esa resta, el resultado de esa resta está entre 70 y 100, el paciente está manejado. Mira las ondas de frecuencia de presión intracraneana y si se encuentra P1 por encima de P2, quiere decir que el paciente está perfectamente manejado y ya el paciente no va a tener ningún déficit, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando se eleva la presión intracraneana? Disminuye la presión de perfusión cerebral, hay presencia de hipoxia, se acelera el metabolismo anaeróbico, tal como habíamos hablado, hay fenómenos isquémicos pequeños en la corteza, que seguramente si usted le toma un TAC, pues no va a ver ahí las manchas isquémicas, pero todas esas pequeñas isquemias donan para que el paciente salga con problemas de cognición, problemas de concentración, problemas de atención, ¿cierto? Cuando uno estudia medicina, muchas veces uno hace un chiste y dice que es que a uno le atendió el parto un interno y que uno hizo una hipoxia neonatal. Fundamentalmente, cuando se hace una hipoxia neonatal, esto es lo que pasa en su cerebro también, ¿cierto? ¿Y esto qué genera? Esto genera la producción de un montón de factores, tales como el lactato, el CO2, hay un cambio en el pH, y estos factores, doctores, imagínense que favorecen el edema cerebral, ¿cierto? Eso genera una vasodilatación que favorece el edema cerebral. Y como ustedes ya saben, el edema cerebral ¿en qué se traduce? En aumento de presión intracraneana. ¿Y el aumento de presión intracraneana en qué se traduce? En disminución de la presión de perfusión cerebral. Es por eso que mantener esta presión de perfusión cerebral es tan importante, pero que también darle manejo a esta presión intracraneana es tan importante, ¿cierto? Porque tenemos que evitar que se cumpla este ciclo. Este manejo se hace de forma médica. Esto no lo hago yo quitándole el cráneo al paciente. Esto se hace en la sala de urgencias. ¿Cómo? Subiendo la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo? Subiéndole la tensión. ¿Y cómo se le sube la tensión a un paciente? Con vasopresores. Si el paciente no tiene buena presión arterial media, líquidos y vasopresores. El paciente con hipertensión endocrinal hoy día se maneja bien hidratado. Un paciente que les llega a urgencias con hipertensión endocrinal es un paciente que ustedes tienen que asegurarle 2 venas
mandarle poner líquidos, tenerlo bien hidratado, líquidos isotónicos, mantenerlo bien hidratado y manejarle la presión de perfusión cerebral, aumentarle la tensión arterial media hasta que logren tener un manejo del paciente. ¿Listo? ¿Qué otro factor empieza a jugar aquí? ¿Qué otro factor empieza a jugar aquí? El diámetro de los vasos sanguíneos, doctor. Bueno, entonces aquí, yo pienso que aquí ya con esto queda claro la razón por la cual no hay que bajarle la tensión arterial al paciente. Ahora ustedes me dicen, doctor, y yo no tengo PIC, ¿cómo lo manejo? Pues doctores, hay varios estudios, ahorita les voy a mostrar uno donde pueden manejar el paciente sin la PIC, ¿cierto? Pero cuando un paciente llega con una hemorragia intracerebral, usted le toma un TAC y ve que tiene un hematoma subdural gigante, que está desviando la línea media, que tiene muchísimo edema cerebral porque se ven borradas las cisternas de la base, ¿cierto? Pues fundamentalmente usted tiene que estar pensando que se está enfrentando a un paciente que tiene una PIC en 30. Usted dice, no, este paciente tiene PIC en 30, o sea, le voy a poner la tensión arterial media como si tuviera una PIC de 30 para tratar de asegurarle una presión de perfusión cerebral mayor de 70. ¿Alguien se perdió en ese punto? Dígalo ahora. Listo. A la 1, a las 2, a las 3. Perfecto. Doctores, ahora les voy a hablar de otra cosa. El calibre cerebral y la autorregulación cerebral. Imagínense, doctores, que además hemos encontrado que los cambios en PCO2, los cambios en esta cantidad de, este químico en específico de la presión de dióxido de carbono, el cual se aumenta cuando el paciente entra en hipoxia, ¿cierto? Tiene que ver con el diámetro de los vasos sanguíneos. Imagínense que entre más aumente la cantidad de CO2, ¿cierto? Entre más aumente la cantidad de CO2, mayor es el aumento en el diámetro del vaso. Ustedes saben que los vasos sanguíneos, fundamentalmente las arterias, tienen la capacidad de abrirse y cerrarse gracias a su capa muscular, ¿cierto? Cuando la cantidad de CO2 disminuye, los vasos sanguíneos disminuyen su diámetro. Cuando el CO2 aumenta, los vasos aumentan el diámetro. Y esto es lo que genera que se aumente muchas veces el edema cerebral. Una vez logra el máximo de la dilatación, los músculos del vaso pierden el tono. Dejan de hacer fuerza. Dejan de hacer fuerza y el vaso queda así, todo laxo. Y un vaso que es laxo es un vaso que no es capaz de mantener la sangre que va entrando a las arterias. En este punto, doctores, es cuando se habla de que usted ha perdido la autorregulación cerebral. Ha perdido la autorregulación cerebral. Y usted tiene que luchar contra perder la regulación cerebral. ¿Cómo? Manteniendo los niveles de CO2 normales. De ahí la gran importancia de que este auditorio es un auditorio que ya había escuchado esta charla. Entonces, de ahí la gran importancia de que mantengan los niveles de CO2 normales. Es decir, que cuando entre el paciente usted le haga unos gasecitos arteriales y el CO2 se mantenga normal, porque en el momento que el CO2 del paciente empieza a aumentar, no solo le va a dar más edema, lo cual se traduce en mayor presión intracraneana porque se pierde la compliance cerebral. También lo va a acercar cada vez más a que se pierda la autorregulación. Una vez el paciente pierde la autorregulación, la sangre no llega más al tejido cerebral y es lo que consideramos un fenómeno de muerte encefálica, lo cual creo que vieron en una charla o van a ver en una charla, lo cual en los estudios, cuando ustedes los ven, le toman un TAC, por ejemplo, con contraste y el técnico le va a decir, oiga, doctor, el contraste no sube, está perdida la autorregulación cerebral, probablemente el paciente va a entrar en muerte cerebral. Ahora, que si llega aquí usted lo puede pasar para acá, sí, es difícil, pero sí se puede hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, ya tiene que tener un manejo el paciente en la unidad de cuidados intensivos, pero fundamentalmente es manteniendo los niveles de CO2 cerebral bajitos, que los puede usted también medir en CO2 de sangre arterial. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando hay edema cerebral? También hay otro fenómeno y es que el vaso sanguíneo se aleja de las células, se aleja de la neurona y se aleja del astrocito. Y el oxígeno no puede nadar a través del edema, el oxígeno no nada a través del edema, para llegar a la célula. ¿En qué se traduce eso? Pues en que no va a llegar CO2 a la neurona. Por eso el manejo del edema cerebral es tan importante. Y no solo importante, sino además es un reto. Siempre que tenemos un paciente con trauma craneoencefálico, que tenemos un paciente con hemorragias intracerebrales, el gran reto es el manejo del edema. Y no he podido convencer a los de mi UCI para que le pongan el sodio en niveles altos, para que logren 155, 160. Hasta incluso algunas veces yo les digo, déjelo que se pase un poquito, ¿sí? Realmente no va a pasar nada. No, doctor, pero los riñones. Entonces, sí, pero lo que pasa es que de nada le sirve un paciente con los riñones buenos y sin cerebro, en muerte cerebral, a no ser que lo quiera para donante. Pero uno no quiere un paciente nunca para donante, uno quiere que el paciente sobreviva, ¿cierto?
Entonces aquí ya vamos entendiendo, doctores, que el problema de la hipertensión endocraniana es fundamentalmente un problema, 1, energético y 2, dinámico, por la incapacidad que adquiere el cerebro de hacer su compliance cerebral y que uno de los enemigos más grandes que tenemos ni siquiera son los tumores o los hematomas, sino que el enemigo más grande, uno de los enemigos más grandes que tenemos es el edema cerebral. En ese orden de ideas, doctores, ¿cuándo ponerle una pica al paciente? Pues ya saben, cuando le sospechen hipertensión endocraniana, cuando tenga trauma o hemorragia. Glasgow menor de 8 es un paciente que tiene clara indicación de ponerle un monitor de presión intracraneana. Un paciente en posoperatorio debería salir con un monitor de presión intracraneana y algunos casos puntuales médicos que son fundamentalmente el edema cerebral asociado a falla hepática fulminante. ¿Listo? Este es un monitor donde pues aquí, ojalá debería haber aquí, esta foto quedó mal tomada, debería haber aquí los niveles, pero eso se llama American Horror Story para neurocirujanos, para neurointensivistas y ahora para ustedes que entienden del tema, pues esto va a ser una historia de terror. ¿Por qué? Si usted llega y ve a su paciente, la amarilla es la monitoría de PIC, la verde es la frecuencia cardíaca. Si se dan cuenta, tiene complejos QR sumamente, complejos QRS sumamente alejados, ¿cierto? Un segmento RR sumamente largo, lo cual sugiere una bradicardia severa, lo cual quiere decir que muy seguramente el paciente está haciendo una hipertensión endocraniana. Una onda de pulso sumamente alta, lo cual quiere decir que la presión arterial está elevadísima, asociada a una bradicardia. Y si se dan cuenta, esta es la onda P1, esta es la onda P2, esta es la onda P3, un cerebro con una total pérdida de la compliance cerebral, ¿cierto? Entonces lo único que podría salvar a este paciente es que aquí en este monitor la presión arterial media estuviera sumamente elevada sobre la presión intracraneana, sería lo único que podría proteger a este paciente. Es un paciente que en la monitoría está haciendo una hipertensión endocraniana franca, que ustedes pueden ver. ¿Claros hasta ahí? Espero que sí. Esta foto me parece espectacular, porque es una foto en la monitoría que muestra lo que pasa metabólicamente. Y ahora cuando usted mira esto, usted ya entiende, dice, uy, tiene una P1 chiquitica, una P2. Eso quiere decir que la presión, la onda de pulso, la sístole, no logra vencer el tejido cerebral para que pueda meter sangre hasta allá. Y tiene también aquí algo de problema, un componente venoso un poquito ahí marcado. Obviamente tiene una bradicardia severa, lo cual muestra que el paciente está haciendo una hipertensión endocraniana sumamente aguda. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el paciente, doctores? Presión intracraneana, mantenerla controlada entre 15 y 20 o entre 20 y 25, obviamente porque el paciente tiene una hipertensión endocraniana. Presión de perfusión cerebral idealmente por encima más que 60, yo diría 70, ¿cierto? Y eliminar factores que puedan tener alteración de la presión intracraneana. Profe, ¿yo cómo sé qué tanto tiene la presión intracraneana mi paciente si no tengo una PIC? Esa es la pregunta, ¿o no? Eso sería lo más interesante de ver. Oiga, doctor, yo no tengo PIC, no tengo cómo ponerle una ventriculostomía. El neurocirujano no se la quiere poner. Lo llamé y dice que se demora 2 horas en llegar porque está en la casa. Porque nosotros nuestro turno es al llamado, ¿cierto? Se lo comenté a la UCI, ¿no? Se la comenté a la UCI y mientras vienen a verlo se demora. ¿Cómo hago para que el paciente no vaya a salir mal? ¿Cómo sé que tiene o no tiene hipertensión endocraniana? Y empezar a manejarlo. 1, si en el TAC tiene edema, dele manejo al edema. Y hay unos factores bien importantes que ya los vamos a ver. Entonces, primer elemento que usted tiene, la clínica. La clínica. Usted va y mira el paciente y le dice, señor, levante una mano. Si el paciente sube los brazos tranquilamente, quiere decir que la corteza cerebral y todo de ahí para abajo está perfectamente perfundido. Porque si ustedes recuerdan, la perfusión se hace de abajo para arriba. Las carótidas vienen de abajo del corazón y las vertebrales y van hacia arriba, hacia el sistema nervioso. Si el paciente obedece órdenes, quiere decir que toda la corteza está bien perfundida, ¿cierto? Ahora, si el paciente no le responde y tiene que hacerle un estímulo doloroso para que el paciente tenga alguna respuesta, quiere decir que toda la corteza ya está mal perfundida, lo cual quiere decir que la presión de perfusión cerebral está comprometida, lo cual quiere decir que usted tiene trabajo que hacer, tiene que subirle la tensión arterial media, ponerle vasopresores, ponerle más líquidos para asegurar la presión de perfusión cerebral. Si no, ese paciente, cuando yo llegue y lo descomprima, va a salir postrado, va a salir en estado vegetativo, va a salir con un déficit neurológico gigante y después de operar ese paciente, en un par de años estoy operando a la esposa de la columna, porque la esposa va a tener que levantar el paciente, llevarlo al baño, llevarlo a la cama, si es que le dura a la esposa, ¿cierto? Entonces usted le hace un estímulo doloroso. Si el paciente localiza el estímulo doloroso, quiere decir que está bien perfundido toda el área subcortical, pero no la corteza, ¿cierto? Está bien perfundido el área subcortical. Si el paciente no localiza, sino que el paciente solo retira,
toda la corteza y toda la sustancia blanca subcortical están hipoperfundidas. Es decir, va perdiendo esa guerra, doctor. ¿Cierto? El tálamo es el que está bien perfundido hasta ese momento. Si usted le hace el estímulo doloroso y el paciente no retira ni localiza, ¿sí? No retira ni localiza, sino que hace posición de decorticación, que son los reflejos, la flexión anormal, brazos hacia arriba, cabeza hacia un lado, quiere decir que ya del tálamo para arriba todo está hipoperfundido. Es decir, se va perdiendo total. Ah, doctor, ¿y lo puedo devolver? Sí. ¿Cómo? Súbale la presión, súbale la tensión arterial media y bájele la PIC. Ah, profe, pero ¿cómo le bajo la PIC? Dándole más compliance al cerebro. Ah, profe, ¿y cómo le doy compliance al cerebro? Ya le voy a enseñar cómo hace eso. Ahora, si el paciente hace extensión anormal, es decir, posición de descerebración, quiere decir que desde el tallo donde se encuentran los núcleos vestibulares, que se encuentran más o menos cuando usted le hace un corte a nivel de la parte superior del romboencéfalo, pues todo eso de arriba está hipoperfundido. Va perdiendo todavía más la batalla. Y si no tiene ninguna respuesta, el paciente está funcionando a punta de médula. Es decir, quiere decir que el paciente probablemente todo esto está hipoperfundido y usted tiene que tomar acciones muy importantes para poder salvar ya no solo la funcionalidad, sino la vida de este paciente, porque recuerden que aquí en el centro del tallo están los centros respiratorios y esos hipoperfundidos si no funcionan. Lo primero que usted tiene para saber si tiene el paciente con buena presión de perfusión cerebral es la clínica, ¿cierto? Siguiente, ¿qué tenemos? Bueno, en muchos sitios se han tenido que manejar pacientes sin ventriculostomía. Entonces apareció este estudio recientemente, es un estudio espectacular, ¿cierto? Es del 2020 y es el protocolo CREVIS. Y este protocolo CREVIS dice, bueno, ¿y cómo va a manejar un paciente? Fundamentalmente lo hacen para trauma craneoencefálico y es cómo lo va a manejar si no tiene un monitor de presión intracraneana. Entonces, no, doctor, no tengo PIC, estoy en urgencias, me llegó el paciente con un trauma craneoencefálico, está hipertenso, está bradicárdico, está respirando raro, Glasgow sumamente comprometido, el TAC está lleno de edema. ¿Qué hago? Porque no tengo PIC. ¿Hasta dónde le voy a subir la presión intracraneana? ¿Hasta dónde le voy a subir la presión arterial media? Entonces, ¿y le arranco o no le arranco manejo con corticoides? Entonces, fundamentalmente lo que ellos dicen es, hágale un TAC y aplique, bueno, no, doctor, no tengo TAC. Hágale un examen neurológico y ahí más o menos vas a ver. Si el paciente no ha respondido, métale solución salina hipertónica si sospecha que tiene edema y súbale la tensión arterial media. Un paciente de estos es donde no hay nada que perder y hay mucho que ganar. Entonces, ¿qué dicen? Oiga, si tiene uno o más de los criterios mayores, arránquele manejo. ¿Cuáles son los criterios mayores? Que tenga una escala de Marshall mayor o igual a 3. Que las cisternas de la base en el TAC no se vean. ¿Cuáles son las cisternas de la base? La cisterna interpeduncular, la cisterna crural, la cisterna ambient, que yo se las pongo a mis estudiantes cada rato. Si usted mira ese corte donde deberían verse las cisternas y las cisternas no se ven, sino que se ve todo el parénquima, ese es un criterio mayor, ¿cierto? Para arrancarle manejo con soluciones hipertónicas y para subirle la tensión arterial. O la presencia de una masa o de una hemorragia que tenga más de 25 cc. Si tiene dos o más de los criterios menores, también es indicativo de empezar a darle manejo, y es que tenga Glasgow menor o igual de 4, que tenga dilatación de alguna pupila, o sea, una simetría de las pupilas de más de 1 milímetro, que la respuesta pupilar del paciente sea lenta y que tenga un Marshall tipo 2. Les recuerdo la escala de Marshall para los que no la recuerdan, ¿cierto? Le toma un TAC de cráneo simple. Si el cerebro está normal es Marshall 1. Si tiene una masa de menos de 25 milímetros y una línea media que está desviada a menos de 5 milímetros, mira las cisternas. Si las cisternas se ven es Marshall 2, si las cisternas no se ven es Marshall 3, ¿cierto? Si el TAC de cerebro muestra que la línea media está desviada a más de 5 milímetros, de una vez es un Marshall 4 sin mirarle nada más. Y si tiene una masa de más de 25 milímetros que no se ha evacuado, es un Marshall 6. Y si se le evacúa, es un Marshall 5. Obviamente nunca van a ver una evacuada, a no ser que la hayan visto después de que la vea el neurocirujano, o que se haya drenado por sí misma, lo cual es terrible porque tiende a drenarse con todo el cerebro. Esta es la clasificación de Marshall. Pónganle cuidado sobre todo a estos dos, entonces tienen que entrenarse muy bien en ver los tags de cráneo y mirar si tienen o no tienen desviación o si tienen o no tienen presencia de las cisternas de la base. Entonces, este es el algoritmo que muestran en este artículo acerca de si usted no tiene PIC, dice, hágale un examen neurológico, mire el estado de conciencia, mire el estado pupilar, mire la escala de Glasgow, mire el TAC, y dependiendo de eso, si cumple estos criterios que les puse acá mucho más desglosados, arránquele manejo con solución salina hipertónica y súbale la tensión arterial, asumiendo que la presión intracraneana está en 30.
que la presión intracraneana está en 30. Pregunta para el auditorio, si la presión intracraneana está en 30, ¿en cuánto debería tener la presión arterial media para tener una presión de perfusión cerebral por encima de 70? Respóndame el que quiera. No todos. Ya los estoy dejando que puedan quitar el Ok. monitor. Perdón. Tranquilo. Entonces, en el auditorio dicen mayor a 100, Cristian Andrés Moreno, Andrés Cadavid y Silvia Vergara. Exacto. Si usted tiene 100 de media, menos 30 de presión intracraneana, ya lo tiene manejado. La siguiente pregunta que viene es, oiga doctor, ¿y hasta dónde le puedo subir la tensión? Porque lo que pasaba antes era que le subían la tensión arterial a lo que diera, ¿cierto? Y decían, no, ya lo tengo manejado. Y sin embargo, cuando le hacían los tags de control a los pacientes, encontraban infartos. Eso se da por una razón, y es que cuando usted le sube demasiado la tensión arterial al paciente, lo que acaba pasando es que la sangre pasa tan rápido por los vasos sanguíneos que no alcanza a hacerse el intercambio gaseoso. Y a eso se le denomina isquemia por altos flujos. Entonces, siempre trate de mantener la presión de perfusión cerebral entre 70 y 80 y no se pase de ahí, porque si usted trata de ganarle más, lo que puede acabar haciéndole al paciente es un daño por una isquemia asociada a altos flujos. Hay una pregunta que yo habitualmente les hago a mis estudiantes y es cuánto de la sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo regresa oxigenada al lado derecho del corazón, ¿cierto? Entonces uno se imaginaría que es poquita, uno dice, no, el oxígeno se queda en los tejidos, y no, es más del 60%. Más del 60% de la sangre oxigenada que va a los tejidos vuelve oxigenada al corazón. Y la razón es esa, que pasa tan rápido por los vasos sanguíneos que no se logra hacer el intercambio gaseoso. Por esa razón, no le puede subir la presión intracraneana tanto como para que el paciente haga una isquemia por altos flujos. Tiene que manejarlo. Entonces, entonces ya lo puedo manejar como si tuviera una hipertensión endocraniana, como si tuviera una hipertensión endocraniana en 30. ¿Cómo lo voy a hacer? Hacen esto, doctores. Aplican este esquema del estudio CREVIS, que les recomiendo que se lo revisen. Y si les cumple con un criterio mayor o dos o más criterios menores, ya asuman que ese paciente tiene una hipertensión endocraniana y arránquenle manejo. ¿Listo? ¿Qué más vamos a hacer? Optimizar el flujo venoso. ¿Por qué voy a optimizar el flujo venoso? Pues ya hablamos de eso, ¿se acuerdan? Elevación de la cabecera 30-45 grados. Mejora el retorno venoso, lo cual mejora la comunicación del cerebro, lo cual promueve los dos sistemas de defensa principales que hay contra la hipertensión endocraniana, es más, incluso más que cuando el cerebro está hematizado, que es el desplazamiento del líquido. ¿Listo? También mejora el paso de la sangre por las carótidas, lo cual presupone que hay una mejor llegada de sangre hacia arriba cuando usted le está ayudando a darle ese golpe sistólico. Preguntas que surgen aquí. Profe, es que yo he visto que en estos estudios le cambian la cabecera al paciente y eso no le cambia la presión intracraneana. Es cierto, doctores, no le va a cambiar la presión intracraneana. Usted no busca cambiar la presión intracraneana con eso. Usted lo que busca es mejorar los sistemas de defensa y lo que busca es mejorar la irrigación cerebral. ¿Cierto? ¿Sirve? Sí. En el momento que usted le deja la cabeza toda torcida al paciente y se le colapsa alguno de las carótidas, de alguna de las yugulares, el paciente hace un cambio en la onda P3. Y es que es una lástima que no tenga aquí la imagen porque en el paciente que tenía, le moví la cabeza y lo miré en las ondas y le tomé un video para que ustedes lo vieran. Pero no lo tengo acá, pero prometo que se los voy a buscar. Y el problema es que el video lo edité y todo y no sé por qué no lo puse. Entonces la cabecera a 30 grados no tiene discusión, doctor. Eso es algo fisiológico. Tienen que hacerlo. Que en los estudios dice que no cambia la presión. Es cierto, no cambia, pero es para favorecer esos eventos fisiológicos que intentan mantener los sistemas de autorregulación. ¿Listo? El cuidado respiratorio. El cuidado respiratorio del paciente es muy importante. Un paciente que tiene Glasgow menor de 8 es un paciente que usted tiene que intubar, ¿cierto? Si no tiene que intubar el paciente, use todos los medios que tenga al alcance para mantener la saturación de oxígeno por encima de 90 y para mantener una buena presión de oxígeno en gases arteriales. Pídale gases arteriales al paciente que llega, ¿sí? Pídale porque va a tener que manejarle el oxígeno. Profe, ¿pero por qué? Bueno, lo que pasa es que lo que les había explicado aquí, si el CO2 se eleva, eso se traduce en vasodilatación, tiene el paciente un pasito más cerca de la muerte cerebral y adicionalmente tiene el paciente haciendo más edema cerebral, lo cual no le va a favorecer para nada la PIC y no le va a favorecer para nada la compliance cerebral de la que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Entonces hay que manejarle muy bien el CO2.
¿cierto? Ahora, el asunto es cuando hay que intubar al paciente. ¿Cómo debe ser la intubación de un paciente? Ahora, bueno, otra cosa. Cuidado con los medios de ventilación del paciente. Acuérdense que bueno, hablemos de la intubación. Entonces hay que intubar el paciente. Tiene Glasgow menor de 8 o no logra saturaciones por encima de 90, lo cual obviamente se traduce en glicólisis anaerobia en el tejido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo primero que hay que hacer, que les sugiero, es hagan este curso. Yo lo voy a hacer. Nunca lo he hecho, creo que es la primera vez que lo hacen, pero esta gente de la Santa Fe tiene muy claro cómo se maneja eso. Entonces, no para que maneje usted el ventilador, sino para que pueda ir en llave con el terapeuta respiratorio y puedan manejar el paciente. Los terapeutas respiratorios habitualmente en los pacientes cardiópatas o en los pacientes pulmonares, dejan un poquito elevado el CO2. La razón por la cual lo dejan elevado, y ellos le llaman CO2 permisivo. Y está bien. La razón de dejar el CO2 elevado es que mantenga estimulados los centros respiratorios y el paciente intente respirar solo todo el tiempo. En el caso del paciente neurocrítico, puntualmente en el neurocrítico, con el paciente con hipertensión endocraniana, el CO2 en los gases arteriales, cuando se los toma post-intubación, deberían salir normales. El CO2 en los gases arteriales tiene que ser normales. No se le pueden subir. Pero hablemos de la intubación del paciente con hipertensión endocraniana. Primer paso. Esta es la escala que uno lleva en una inducción rápida, que también lo hace el médico de urgencias. Lo primero, doctores, todo paciente con trauma cráneoencefálico debería tener una imagen de columna cervical. Más del 10% de los pacientes con trauma cráneoencefálico cursan también con trauma cervical. En la hiperextensión que usted le hace para hacerle la intubación al paciente y el paciente tenía una lesión cervical, le salvó la vida, pero lo dejó cuadrapléjico. Y si a mí me van a salvar la vida, pero me van a dejar cuadrapléjico, en ese punto, pregúntese usted mismo si usted quisiera vivir así. Entonces ya mejor, ¿cierto? Entonces, antes de intubar un paciente, asegúrese que no tenga una lesión cervical. Segundo, la intubación del paciente neurocrítico tiene que ser una intubación limpia, una sola laringoscopia. Si el paciente tiene predictores de vía aérea difícil, corra y bájese al anestesiólogo. El doctor tiene una apertura oral muy pequeña, un malampati sumamente complicado, cuello corto, es gordito. No lo trate de intubar usted, llame al experto. Ahora, si usted se siente capaz de intubarlo, hágalo, no pierda tiempo. Pero la intubación tiene que ser una intubación donde el paciente no puje, porque si el paciente puja, ya vimos que la presión intratorácica y la presión intraabdominal tiene una relación muy importante con la presión intracraneal. Y cada vez que usted le sube la presión al paciente, se baja la perfusión cerebral y una bajada en la perfusión cerebral ya vimos en lo que se traduce. ¿Cómo vamos a intubar el paciente? 1. El pretratamiento es muy importante. ¿Qué medicamentos usar? ¿Qué medicamentos les sugiero usar? Midazolam, fentanil, son los 2 estrellas, ¿cierto? O si tienen etomidato. El etomidato es la estrella. No usen ketamina. Ah, doctor, que han salido estudios que dicen que se puede manejar la presión intracraneal con ketamina. No, no. En el paciente neurocrítico la ketamina está relegada. No intuben pacientes con ketamina. Indúzcanlos con midazolam, fentanilo o indúzcanlos con etomidato. Esa es la inducción, ¿cierto? Relajarlo. Si lo tiene que relajar, relájelo. ¿Cuál puede utilizar? Idealmente succinilcolina y si no, puede utilizar rocurón. ¿Listo? Y vasopresores, el de primera elección obviamente siempre es noradrenalina. ¿Para qué vasopresores? Porque en la inducción se le puede venir abajo la tensión arterial y ya vimos que si se le baja la tensión arterial en un paciente con hipertensión endocraniana, se traduce en funcionalidad del paciente. ¿Qué quiere decir todo esto, doctores? Que sí, yo llego y le quito el cráneo y le salvo la vida al paciente, pero el que le salva la funcionalidad al paciente es usted, ahí en su sala de urgencias, ahí en su piso, ahí en su UCI. Ahí usted es el que le mantiene la presión de perfusión cerebral al paciente para que cuando yo le drene el hematoma, la corteza siga intacta. ¿Listo? Aquí están les puse las dosis de los medicamentos que muchas veces me los piden. Ahí están las dosis de inducción, de mantenimiento. Esta figurita me la robé de Instagram. Buenísima. Si quieren se las hago llegar. ¿Listo? Y recuerden, doctores, que el manejo de la vía aérea y la presión de la vía aérea tiene una relación directa con la presión de perfusión y la oxigenación del cerebro. Siempre, ¿cierto? Este artículo se lo recomiendo cuando quieran revisar un poquito más a fondo factores asociados a creación de radicales libres asociados a mala ventilación del paciente.
Eso quiere decir, mal manejado el ventilador, todo el resto de lo que hizo no sirvió para un carajo. Si usted le pone mucha presión al oxigenador, si le pone mucho PIB, el paciente la presión intracraneana sufre, lo cual se ve traducido en un problema de oxigenación. Si se le sube el CO2, disminuye la compliance cerebral. Entonces ahora ya les expliqué por qué tienen que manejarlo de esta forma. ¿Listo? La fiebre, doctores, ya saben que actúa como un potente vasodilatador, similar al CO2, entonces hay que controlar la fiebre del paciente. Entonces yo siempre que llega el paciente le pongo dipirona o le pongo acetaminofén. Dicen, ay doctor, ¿y por qué no le pone algo más fuerte para el dolor? ¿Sí? Entonces yo a veces no les respondo. Yo les digo, mire, no es para el dolor, es para la fiebre. Pacientes con fiebre tienen peor pronóstico por una razón. Tienen peor pronóstico porque los pacientes que hacen fiebre posterior a un trauma, especialmente, tienen compromiso hipotalámico y son pacientes que habitualmente. Sin embargo, pues hay que trabajarlos, obviamente. Acuérdense, nunca ser nihilistas. La presión arterial, ya hemos hablado de ello todo el tiempo, ¿cierto? La importancia. La anemia, apenas obvio. Doctores, cuidado con las heridas del cuero cabelludo. El paciente que viene con trauma craneoencefálico habitualmente viene sangrando por cuero cabelludo. Es una herida que sangra mucho y que le puede anemizar el paciente, no dé por hecho nada. Si el paciente está sangrando el cuero cabelludo, siéntese y le pone un punto para poder contener la sangre y mídale la hemoglobina. De nada sirve que tenga una excelente presión de perfusión cerebral si no tiene glóbulos rojos que lleven el oxígeno. ¿Listo? Esto se cae de su lógica. Control de las crisis, después hablaremos un poco más de esto, que ya se ha pasado bastante el tiempo, pero vamos a hablar de las medidas para el manejo de la hipertensión endocraniana. Bueno, entonces ahora, ¿cómo lo voy a manejar, profe? Doctores, primer punto, terapia hiperosmolar. El manejo del edema se hace con solución salina hipertónica. Usted va a coger el paciente, entonces, ¿qué tiene que tener? Entonces aquí lo que dice, uy, profe, pero es que yo he oído que los pacientes que uno les sube el sodio muy rápido hacen mielinolisis póntica. Eso es cierto en los pacientes que tienen hiponatremia. Si su paciente tiene un sodio normal, entonces usted le puede poner solución salina hipertónica. ¿Qué quiere decir eso? Que de entrada, cuando el paciente entró a urgencias y usted lo vio, usted debe decirle a la jefe, tómemele gases arteriales, tómemele un hemograma y tómemele unos electrolitos. Si usted tiene un sodio normal en las manos, usted le puede poner solución salina hipertónica a su paciente tranquilamente. Al principio se ponía al 3%, ahora estamos con la tendencia de ponérselo al 7%. ¿A qué dosis? 12 cc por kilogramo en bolo. En bolo, bolo. No que a goteíto, no. Usted le abre el equipo de Venoclis y se lo pasa en bolo. No a chorro, pero sí en bolo. ¿Listo? Bolo de cirujano. O sea, a todo, ¿sí? Y le toma un control de sodio. Lo ideal, doctores, lo ideal es que usted le tenga el sodio a ese paciente, que los niveles séricos de sodio se mantengan más o menos entre 155 y 160, dice la literatura. ¿Listo? Yo manejo, bueno, es que tengo un problema ahí con los médicos de la UCI, pero yo trato de manejar a mis pacientes con sodios por encima, a pesar de que la literatura no lo respalda aún, pero lo va a respaldar próximamente, pero con que le tengan el sodio entre 165 y 170, 160 está bien. Pregunta capciosa. En toda la medicina solamente existen 5 momentos en los que usted saca al paciente de su fisiología normal. Y cuando lo saca de su fisiología normal, usted considera que el paciente está tratado. Uno de ellos es cuando usted anticoagula al paciente. Usted le pone el anticoagulante, le pide el examen, el paciente tiene un tiempo de coagulación prolongado, es decir, lo sacó de su fisiología normal, y ahí usted considera que el paciente está tratado. El segundo es este, la hipernatremia en el paciente con hipertensión endocraniana, y les dejo de tarea los otros 3. Una pregunta bien interesante, me hizo pensar mucho. ¿Listo? En los estudios, bueno, ¿cómo hace esto la solución salina? Pues básicamente, como aumenta la tonicidad dentro del vaso, lo que hace es que se jale el agua que hay en el espacio intravascular, lo cual hace que también haya un aumento de volumen intravascular. Eso le mejora la tensión al paciente, lo cual indirectamente también le mejora la perfusión cerebral al paciente. O sea, realmente poniéndole solución salina al 7% en bolos y se lo puede repetir cada 8 horas hasta lograr los niveles de los cuales habíamos hablado, pues usted está manejando el paciente. ¿También puedo usar manitol? Sí. ¿Cuál es el problema del manitol? ¿Cuál es el problema del manitol? El problema del manitol, fundamentalmente, es que puede hacer varias cosas. Lo primero es que puede interactuar con otros medicamentos y puede generar estados hiperosmolares no cetóxicos. El manitol tiene un problema y es que genera un metabolismo secundario que se llama idiodol, y ese idiodol lo que hace es que aumenta el edema citotóxico en algunas ocasiones, generando un efecto de rebote.
Adicionalmente, si el manitol se sale del vaso porque hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, se queda en el lecho, en el espacio extravascular y hace un efecto rebote de edema. Entonces el manitol, a pesar de que es, digamos que en términos de respuesta, responde un poquito más rápido que la solución salina, el problema del manitol es que puede generar este efecto rebote. ¿Que si puede usarlo? Sí, de hecho en cirugía lo usamos, pero el asunto es que nosotros lo usamos porque el cirujano ya está ahí listo para abrir el cráneo. O sea, yo ya estoy ahí, entonces yo ya voy a abrir el cráneo y voy a quitar lo que esté generando el aumento de presión intracraneana, ¿cierto? ¿Qué les recomiendo? Utilizar la solución salina. Ah, profe, le tomé un sodio y el sodio está bajito. No le ponga solución salina si tiene hiponatremia porque le hace una mielinosis póntica. Utilice el manitol. ¿Listo? ¿A cómo? 1 gramo kilogramo en bolo cada 6 horas. Y el seguimiento del manitol obviamente ya no se hace con sodio, sino que lo que hacen es que le miden hacen una medición de osmolaridad, la cual la hacen con la osmolaridad urinaria. ¿Listo? Es un diurético osmótico. También el problema del manitol es que tiende a deshidratar un poquito el paciente. Entonces también por eso no nos gusta tanto. Nos gusta más la solución salina hipertónica. ¿Qué más podemos hacer por el paciente? Entonces, si el problema del paciente es un problema energético, pues lo que podemos hacer es disminuirle la demanda energética a la célula, hacer que la célula trabaje más despacio para que no requiera tanto ATP. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay que dormirla. Es decir, le podemos poner sedación y relajación al paciente. Entonces recuerden esta tablita, si quieren imprímenla y cárguenla. Imprímanla y cárguenla para que vean también las dosis de mantenimiento que se requieren de los fármacos con los cuales ustedes le hicieron la inducción al paciente. El paciente tiene que estar perfectamente sedado. 1, para que no puje con el tubo, y 2, para que se disminuya la demanda metabólica de oxígeno y tenga usted más opción de preservarle el tejido al paciente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Esteroides. ¿En qué casos se usan los esteroides? Los esteroides tienen una indicación muy clara. Y los esteroides, bueno, aquí tenía lo del manitol que se me había perdido. Los esteroides tienen una indicación muy clara, que es el paciente con edema asociado a tumores. Edema asociado a tumores. Paciente con un tumor cerebral y mucho edema, póngale dexametasona. ¿Listo? Recientemente hay algunos estudios que sugieren que el uso de metilprednisolona puede ser incluso mejor porque tiene algunos efectos de inmunomodulación. Sin embargo, eso todavía está en estudio. Todavía usamos dexametasona a dosis de 8 miligramos cada 8 horas. Hay gente que le pone una carga de 16 miligramos, hay gente que le pone, eso no sirve de nada. Realmente la dosis tope es 8 miligramos cada dosis y si usted le pone más ya no le está ayudando. ¿En qué casos? Puntualmente, edema asociado a tumores. ¿En trauma craneoencefálico? No. Esta diapositiva me la robé. La vi por ahí, no me acuerdo en dónde y me la robé. Entonces, ¿se recomienda el uso de esteroides en trauma craneoencefálico severo? No. No. ¿Por qué no? Entonces, pero doctor, la dexametasona tiene buen control de la inflamación, reduce la producción de líquido cefalorraquídeo, es decir, primero, estabiliza la barrera hematoencefálica, tiene acción antiedema, mejora la absorción de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué no habría de funcionar en trauma? Pues la razón fisiológica no la tenemos todavía, pero lo que tenemos es un estudio gigante que se llamó el estudio CRASH. El estudio CRASH eran fundamentalmente 2 grandes brazos, en los cuales la mitad de los pacientes con trauma les daban corticoides y la otra mitad no les daban, lo hicieron con metilprednisolona. El comité de ética detuvo el estudio CRASH porque todos los pacientes que estaban en el brazo de los que usaron corticoides empezaron a morir. Ah, profe, o sea, ¿el corticoide en trauma mata? Sí, el corticoide en trauma mata. No lo use. Úselo en tumores, no en trauma, para controlar el edema, porque nuestro gran enemigo es el edema. ¿Listo? Y ya por último, el manejo quirúrgico del paciente. Algunas maniobras. Profe, si sobreoxigeno el paciente, ¿podría mejorarle la presión de perfusión cerebral? Porque le disminuyo el CO2. Y disminuyéndole el CO2, como el CO2 es un vasodilatador, pues entonces podría manejarlo. Mire, es una medida que se usa como último recurso en el paciente con hipertensión endocrinal refractaria que no se puede descomprimir. Pero en ese punto realmente lo que debería hacerse es una hemicraniectomía descompresiva en busca de mejorar la PIC. Y la craniectomía descompresiva es eso, una medida para el control de la PIC, no es más. Entonces, más bien antes de hacer eso, eche una llamada al cirujano y dígale que si se demora.
Si lo tiene que hacer porque está en un centro de primer nivel, no le va a salir la remisión, el paciente sigue perdido, usted siente que no lo va a mejorar, pues ya échele mano al final. Doctores, ese es fundamentalmente el manejo del paciente neurocrítico en medidas, en términos de lo que es la presión intracraneana y el síndrome de hipertensión endocraniana visto desde la óptica que van a tener que manejar ustedes. Espero no haberme quedado corto y espero haber cumplido con todas sus expectativas. Ya si quieren una charla un poco más especializada, podríamos hablar de técnicas de neuromonitoría, que es una otra gran charla, pero en términos generales, para manejo inicial de presión intracraneana, creo que con esto se van a poder defender muy bien, y no solamente eso, sino que van a tener un conocimiento muy sólido del por qué están tomando las decisiones que están tomando y nadie los va a hacer dudar. Doctores, muchísimas gracias, me extendí mucho, perdónenme, espero pues lo hayan podido disfrutar, no haberlos cansado mucho su atención, y bueno, quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Barón. Entonces, démosle un tiempo a la audiencia. Los micrófonos están en este momento disponibles para que puedan quitar el silencio. Entonces, ahí vi Andrés Cadavid, doctor, tiene una pregunta. Buenas noches. Quería preguntar cuál es la razón fisiológica detrás del cambio en el compliance y la elastance del paciente anciano y el paciente joven. Oiga, es una muy buena pregunta. Y realmente el asunto ahí no es un cambio de compliance y elastance. Realmente el problema del paciente anciano es que el paciente anciano empieza a perder sustancia y hace una cosa que se denomina ex vacuo. Como se denomina ex vacuo, en términos generales, usted dentro del cráneo tiene menos cerebro. Como tiene menos cerebro, ese espacio lo toma el líquido cefalorraquídeo, y eso es lo que hace que los ancianos tengan una capacidad mayor de regular los volúmenes en relación a la presión. Y es que en términos generales tienen menos cerebro, porque el cerebro se disminuye, pero no tiene que ver con la compliance y la elastance, realmente tiene que ver es con esos eventos que trae la vejez de disminución del contenido de la masa encefálica, por esos eventos de ex vacuo. Por eso se les ve los ventrículos más grandes, las cisternas más profundas, el espacio subaracnoideo más grande, y por eso ellos hacen hematomas subdurales más frecuentemente. Muchísimas gracias, doctor. Uriel Tagle, tienes la palabra. Que se desconectó. Creo. Listo, ya puedes comenzar. Entonces, Uriel. Creo que Ricardo Cabezas. No. Hay otra pregunta en el chat, doctor. Silvia Vergara pregunta, ¿existe una manera objetiva de estimar hipertensión en fosa posterior? Doctora Silvia, mire, qué buena pregunta. Esa pregunta es espectacular. Recientemente se ha hablado de la compartimentalización del cráneo, y eso pues era un hecho, que la fosa posterior maneja una presión diferente a la que manejan los hemisferios cerebrales. Y de hecho recientemente nos hemos dado cuenta que incluso un hemisferio en relación al otro manejan presiones diferentes. Hay una compartimentalización. Y el doctor Carreño, que en paz descanse, estábamos tratando de trabajar un poco en eso, por medio de hacer medidas incluso de la presión intracraneana con ventriculostomías bilaterales. Si usted le pone la ventriculostomía a un lado, la lectura que le da es parcialmente diferente a si se la pone del otro lado, dependiendo de dónde se encuentren las lesiones. Estimarla en este momento de forma clínica no existe la forma. O sea, en este momento no hay una forma que yo le pueda poner una ventriculostomía en la fosa posterior y la pueda estimar. Lo que sí puedo hacer es sospecharla por medio del Doppler transcraneano, puntualmente por medio de una ventana que es la ventana suboccipital, que es difícil de lograr.
Pero si usted logra medir la velocidad de flujo en esos vasos, habitualmente el aumento en la presión intracraneana a ese nivel genera unos cambios en la velocidad de flujo. Y es una forma indirecta de sospechar el aumento en la presión intracraneana en fosa posterior, pero no es una medida objetiva. O sea, no hay forma de objetivizarla. Es la única forma, pues hay que sospecharla y bueno, pues hasta el momento no tenemos nada para eso. Pero es una excelente pregunta y es todo un tema, la compartimentalización cerebral, que en este momento pertenece más al campo de la filosofía que de la ciencia, porque todavía no se ha demostrado, pero estamos trabajando en eso y realmente pienso que de eso van a salir muchas cosas buenas para los pacientes. Gracias por esa pregunta. Hay otra pregunta en el chat, doctor. David Álvarez, ¿qué porcentaje de pacientes hacen hidrocefalia aguda en este contexto de hipertensión intracraneana y cuántos de ellos requerirán finalmente una derivación ventriculoperitoneal? Bueno, o sea, los pacientes que hacen hipertensión endocraniana no hacen hidrocefalia asociada a la hipertensión endocraniana. Es más bien al revés. Los pacientes hacen hipertensión endocraniana asociada a un aumento de la cantidad de líquido dentro de los ventrículos que no puede drenarse por alguna razón. ¿Cierto? Entonces, cuando se aumenta la cantidad de líquido en los ventrículos y en el espacio subaracnoideo, porque el drenaje no fue posible, ya sea porque hay obstrucción en algún lado o porque hay un problema en los plejos coroides, en las granulaciones aracnoideas de Paccioni, entonces habitualmente eso genera que se aumente la presión intracraneana cuando se pierden los sistemas de regulación, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes necesitan derivación ventrículo-peritoneal? Dependiendo de la causa de la hidrocefalia. Entonces, si usted tiene una hidrocefalia obstructiva, que es porque se tapa el acueducto de Silvio, pues hay opciones. Puede entrar y hacerle una tercer cisternoventriculostomía endoscópica, que es básicamente meter un endoscopio hasta el tercer ventrículo y romper el tuber cinéreo para comunicar el tercer ventrículo con la cisterna prepontina, y eso le da una vía de salida líquida. Entonces, ahí como que no necesitaría la derivación. En algunos casos eso se tapa. En otros casos donde hay, por ejemplo, hemorragias intraventriculares, algunas veces hay algunas maniobras que podemos hacer. Por ejemplo, la trombolisis intraventricular, que es algo que no es tan nuevo, que es ponerle RTP al ventrículo para que drene esa sangre, ahí también no tendría que derivarlo. Pero fundamentalmente, si usted tiene una hidrocefalia que no puede manejar desde ningún otro flanco, pues la indicación es derivarlo. Y no necesariamente ventrículo peritoneal, lo puede derivar ventrículo atrial, que es la técnica que se usa fundamentalmente en la Santa Fe y que me parece que es una muy buena técnica. O lo puede, o bueno, hay otros tipos de derivaciones, los que más se usan son esas dos. Pero pues realmente no es que la hipertensión endocraniana cause hidrocefalia, más bien al revés. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, Uriel Tagle. Buenas noches, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi cámara, perdón? Te veo perfecto, Uriel. ¿Cómo está, doctor Andrés? Carlos Andrés, Uriel, ¿cómo ¿cómo te va? está, Me encanta doctora verte. Luisa? ¿Qué tal? Una, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Me comentaron que sucedió un percance, un mal rato hace un momento. Y bueno, hubo una total confusión de lo que sucedió. Yo, personalmente, mi equipo, la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencia, nos sentimos bastante afligidos y con total rabia de lo que sucedió antes, ¿no? Personalmente, el equipo es tan bien organizado que pues que sabemos que no ha sido ninguno de nosotros, y en caso de que hubiese pasado, el primero en denunciar hubiese sido yo, el encabezado, ¿no? Eh, pero bueno, muchachos, a todos los asistentes, en caso de que los impresentables hayan sido de nuestro país, nos sentimos bastante afligidos en caso de que hayan sido peruanos. Si bien es cierto, la SOPEN no es el Perú, la SOPEN es la que está representando, ¿no? Personalmente me siento muy avergonzado de lo que sucedió y pues de que nos hayan vinculado algunas personas con este mal rato, ¿no? Bueno, muchachos, eh, hay personas que tratan pues de destruir, tardan años en tratar de destruir los sueños de otras, y hay personas que tardan años construyendo sus sueños. Personalmente en el equipo nosotros queremos muchísimo a nuestros amigos de Colombia. Nosotros tenemos gran estima al grupo de interés en neurocirugía de la Universidad de los Andes. Luisa, la doctora Figueredo, con los demás muchachos, con Juan David,
con los demás chicos nos abrieron tanto las puertas que nosotros no seríamos capaces de hacerles daño nunca. Encontramos en ustedes la fuerza para seguir nuestra misión conjunta. Y bueno, ¿han ganado algo? Sí. Han ganado que somos más fuertes todavía. Han ganado que este evento, el Interneurotrauma, es tan supremo, es tan grande, que han venido inclusive a ladrarles la puerta, ¿no? Han ganado también de que ustedes tienen más experiencia a futuro. Dejémosles que ganen eso. No les demos el gusto de que arruinen los sueños que tenemos todos y cada uno de ustedes. Personalmente, yo aplaudo que se hayan juntado 3 grandiosos grupos colombianos a hacer esta grandiosa propuesta que tienen en conjunto. Al doctor Carlos Andrés Barón, nosotros lo queremos mucho, nosotros lo admiramos demasiado. Desde Perú tiene todo nuestro cariño, tanto tú, Luisa, como el doctor Carlos Andrés. Y siempre hay una frase que se dice, ¿no? Seamos la pesadilla de quienes pretenden arrebatarnos nuestros sueños, muchachos. ¿Ok? Habiendo dado el descargo, una disculpa si es que las personas que entraron, si es que los impresentables o mediocres que quisieron destruir este evento tan bonito que están organizando fueron de nuestro país, ¿no? Ninguno ha sido de la sociedad y les deseamos lo mejor en este camino que están emprendiendo. Yo sé verdaderamente lo que es que hayas organizado algo con tanto cariño y quieran venir personas a querer destruirlo. Pero bueno, la envidia es agresiva, es ignorante, ¿no? Muchísimas gracias verdaderamente, doctora Luisa, por darnos este tiempito para poder conversar. Muchísimas gracias, doctor Barón, también por darnos este tiempito para poder conversar y dar el descargo. A todos nuestros queridos amigos, nosotros los queremos mucho a todos y sigamos trabajando, sigamos avanzando. No le demos no le demos la chance de vernos derrotados, no les demos el gusto de vernos destruidos. Un abrazo hasta Colombia, los queremos mucho. Hasta luego. Uriel, muchas gracias y definitivamente no tienes que disculparte porque sabemos de sobra que los de la asociación, ustedes sabemos la clase de personas que son y bueno, no crean, esto aquí en Colombia pasa todo el tiempo también. Nos pasan muchas charlas, ¿no? Ya estamos habituados, sabemos cómo manejarlo. Y si fueron de allá o fueron de acá, me parece que es lo de menos. Realmente la ignorancia, como dicen, no hay nada más atrevido que la ignorancia y definitivamente ahí vimos una muestra gigante de lo que eso pasa. Sin embargo, lo que te digo, las disculpas pienso que sobran. Somos más que nada, creo que nos hemos vuelto amigos ahí de forma virtual, que es algo que nos ha dado esto, y queremos por siempre, por lo menos nosotros queremos conservar esa amistad por muchísimo, muchísimo tiempo Por supuesto. y lograr que se consoliden esos puentes que estamos haciendo. Y con estas cosas, obviamente, esto no los van a tumbar ni nos van a hacer ningún daño. Si los perros ladran. No les demos una importancia que no tienen y démosle, sigamos adelante en lo nuestro. Un abrazo Sigamos gigante adelante. desde Colombia, Uriel. Qué Un chévere abrazo verte y gigante desde bueno, Perú. qué feo que esto pasó, pero bueno, no pasa nada. No, sigamos Un avanzando, abrazo. queridos doctores. Nos vemos. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Uriel. De verdad, estas cosas pasan. No hay lío con esto. Antes, Lu, señor perdóname que te interrumpa. doctor, Es que hay una pregunta que sí, hace Rafael y es que yo le dije que lo ibas a hablar, pero se lo moché al final y fue la medición de la presión intraparenquimatosa de oxígeno y en qué momento se vuelve mandatorio en el paciente en pacientes con trauma craneoencefálico. Carlos, la respuesta es que cualquier paciente con hipertensión endocraneana idealmente debería contar con un monitor de PTIO2. Porque es que el monitor de PTIO2 te da una medida directa de lo que está pasando, por lo menos en ese pedacito de cerebro. Porque la PTIO2 no solo te habla de qué tanta oxigenación hay, sino te habla además de qué tanta cantidad de CO2 hay, lo cual te habla acerca también de la regulación cerebral, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que uno cuando monitoriza a un paciente de estos ya en la unidad de cuidados intensivos, ya donde tiene la posibilidad de utilizar esto, sería ideal tener PTIO2, Doppler transcraneano, un monitor con un catéter ascendente al golfo de la yugular para hacer los cálculos de la extracción de oxígeno y tener el paciente totalmente monitorizado, lo cual muchas veces en muchos sitios es como, no, ¿qué le vamos a poner eso? ¿Sí? Pero piensen que hemos estado manejando el cerebro como si manejaran un paciente infartado sin monitor.
como si manejaran un hipertenso sin tensiómetro. Y cuando yo les digo eso, dice, ¿usted manejaría, le bajaría la tensión arterial a un paciente sin tensiómetro? No, pues tengo que saber en cuánto la tiene y saber qué tanto medicamento le pongo. Entonces, ¿por qué con el cerebro sí lo hacemos? Es la gran pregunta que me queda a mí. Entonces, siempre un paciente con hipertensión endocraniana que usted está manejando en un contexto crítico debería tener toda la monitoría posible. Ahora, que eso no se cumple y que muchos lo demeritan, la gran mayoría de veces porque no saben, pues es eso. Y esas discusiones con esta gente hay que tenerlas suave, hay que entrarles muy tranquilamente. Yo aquí en este sitio que estoy trabajando ahora, pues oiga, he tenido que tener esta conversación varias veces. Es difícil, utilizar los argumentos es complicado, muchas veces hay gente que se dedica a otras cosas y es normal. Y esto vale la pena para decir que las unidades de cuidados intensivos tienen que especializarse. O sea, definitivamente cada vez más tiene que haber una cardio UCI, una neuro UCI, una UCI para pacientes posoperatorios, una UCI médica, porque es que cada vez más se ha especializado más el manejo de los pacientes. Por ejemplo, si ustedes me llevan a mí a la unidad y me ponen a mí a manejar un paciente con infarto cardíaco, pues probablemente yo no haría sino barbaridades. Pero en contraprestación, pues en las UCI sí hay médicos de otras especialidades manejando cuadros neurocríticos sin tener el conocimiento. Y no es culpa de ellos, porque pues ellos entran a trabajar a la UCI y les llega, pues les toca echar mano de lo que tengan. Pero pues sí deberíamos estar cada vez mejor entrenados en eso. Y es un reto que tenemos, entrenar cada vez mejor la base, entrenar cada vez mejor todos ustedes, los que vienen aquí, los que se van a especializar, los que van a ser intensivistas, neurocirujanos, neurólogos, médicos de urgencias, internistas, todos los que van a tener contacto con estos pacientes. Gracias, Lu. No, doctor, gracias a usted. Bueno, entonces yo creo que vamos a finalizar la charla. Doctor, muchísimas gracias. De verdad fue espectacular todo el manejo de UCI. Muy completa, una charla para ir al canal de YouTube y verla otra vez y prestarle mucha atención. De veras que sí. Muchísimas gracias. El doctor Barón fue mi profesor durante el tiempo que estuve como en el internado selectivo y como estudiante, y es alguien de quien he aprendido mucho y una de las personas que más influyó también en mi decisión de seguir por neurocirugía. Entonces es para mí un honor contar con usted nuevamente. No, muchas gracias, Lu, muchas gracias por invitarme. Sabes que a mí me encanta compartir el conocimiento. El poquito que tengo me parece importantísimo podérselo dar a los demás. Yo me acuerdo cuando el doctor José Félix Patiño lo tuvimos hospitalizado y me senté a hablar con él para que me diera consejos de mi vida, que no la tenía muy clara a pesar de ya ir terminando la residencia. Y uno de los consejos que me dio fue, rodéese siempre de gente mejor que usted. Y definitivamente el estar con todo este auditorio que están hasta esta hora aquí, con toda esta gente que organiza estas charlas, con todo este grupo de estudiantes que hacen posible esto, pues definitivamente me siento cumpliendo ese adagio del doctor, que es que rodearse de un montón de gente que sea mejor que yo. O sea, todos ustedes. Y estoy feliz de pertenecer al grupo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Y pues pasen una bonita noche. Los esperamos también mañana con la charla de muerte cerebral por parte del doctor Diego Gómez. No se les olvide llenar el formato de inscripción para recibir el diploma al final del congreso, la reunión que tenemos. Entonces, muy buena noche a todos. La palabra clave es hipoxia. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy buena la charla. Nos vemos mañana. Hasta luego, muchas gracias.